Agur, jaun Andreok, herri agintariok, Osakidetzaren 40 urteko ibilbidean parte zareten hoi, egunon, ongi etorri, eskerrik asko hemen gaur izateagatik. Osatu hitzak euskeraz adiera bikoitza du. Osatu egiten da gaixo dagoena eta osatu egiten da zerbait falta duena. 40 urte hauetan adiera bikoitz horretatik ekarpen ezinbestekoa egin du Osakidetzak. Egin duzue ardura eta eginkizun anitzetatik osasun sistema publikoaren parte zareten guztiok. Osasuna erdigunean jarri duen sistema eraiki duzue eta herri eraikuntzan, gizartegintzan, zimenduak sendotu dituzue. Osatu egiten gara Osakidetzan eta Osakidetzak osatu egiten gaitu herri gisa. Eskerrik asko hainbesterengatik. Cuando hace 40 años comenzó a desplegarse Osakidetza, todo estaba por hacer. 4 décadas es mucho tiempo, es verdad, pero también es apenas un momento en términos de historia. Y la nuestra historia reciente, está jalonada de apuestas osadas. Decidimos hacernos cargo de nuestras propias estructuras, de nuestras necesidades, del desarrollo completo de una visión. Un sistema público de salud de calidad, enfocado en las personas, en todas ellas, solidario y próximo. Han pasado 40 años desde la puesta en marcha de Osakidetza, el tiempo apropiado para volver la mirada hacia atrás y reconocer el camino recorrido, no por nostalgia, sino por impulso. Osakidetza es hoy una de las piezas clave de una construcción colectiva que nos permite mirar al futuro con esperanza. Salud más que nunca, decimos, porque confiamos en Osakidetza, como siempre. Gotzone Sagardui, osasun sailburuari egokitu zaio, 40. urte horren honetan jardunean izatea, eta berak egingo du harrera hitzaldia. Sailburu, nahi duzunean. Lehendakari, herri agintariok, osasun saileko buru izan zareten gizon eta emakumea, Osakidetzako zuzendari nagusi izan zareten guztiak, jaun Andreak, egunon eta mila esker gure deialdiari erantzun eta gaur hemen egoteagatik. 1983ko maiatzaren 19 Osakidetzaren sorrera onartu zen. Ekainaren batean legea argitaratu zen eta 21 indarrean sartu zen. Beraz, Osakidetzak 40 urte bete berri ditu, joan den udan bete zituen. Uste genuen 4 hamarkada betetzea une egokia zela nondik atozen, non gauden eta etorkizuna non dugun finkatuta gogoratzeko. Horretarako urte honetan zehar jarduera asko egin ditugu 40. urteurrenaren logoaren ataripean, gaur ospakizunari amaiera emateko asmoz. Eta gogo horrekin, Euskal Osasun Zerbitzuaren historiaren protagonista izan zaretenok gogoratzea eta batzea erabaki genuen. Zendu zirenak gogoratuz eta besteak gonbidatuz. Osakidetza zerbitzu unibertsala ematen duen osasun publikoko zerbitzua izanik, gure ongizate ereduaren muinetako bat izan zen, da eta izango delako. Era imposible encontrar un lugar en el que poder acoger a todas las personas que somos o hemos sido Osakidetza, porque sois miles y miles de personas las que habéis dedicado un tiempo de vuestra vida a cuidar a otras personas desde esta organización.
Estamos aquí, por lo tanto, en Gasteiz, donde formalmente se creó Osakidetza, en representación de otras muchas personas a las que quiero extender nuestro reconocimiento y agradecimiento. También quiero dedicar un recuerdo especial a tantas personas que, habiendo formado parte de esta historia, nos han dejado durante estos 40 años, porque Osakidetza, siendo un servicio de salud público que presta un servicio universal, fue, es y será uno de los puntales de nuestro modelo de bienestar. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde fijamos nuestro futuro? Eso nos reúne hoy. Es el hilo a partir del cual hemos organizado esta jornada. Por eso hemos querido contar en esta primera parte con quienes durante estos años habéis dirigido el Servicio Vasco de Salud desde el Departamento y desde la propia Osakidetza, consejeros, consejera, directores, directoras, generales y en representación de todo el personal, algunas de las personas que se han mantenido en la organización desde su creación hasta ahora. Por mi parte, gracias por haber construido una Osakidetza fuerte, que ha sido capaz de resistir la terrible prueba de la pandemia y seguir cuidando de todas las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi. Bigarren zatia berriz, non gauden eta nora jo nahi dugun aztertzeko da. Pentsatu dugu, zer hobeto urteurren hau ospatzeko gure eguneroko lanera erronka berrietara hurbiltzea baino. Ospakizuna izan arren, herritarren osasuna zaintzea eguneroko, etengabeko erronka da. Horregatik, gaur zerbait egin nahi dugu zentzu horretan. Bigarren zati honetan, besteak beste, zenbait ezik beren jardunbide onenak azalduko dizkigute guztioi. Nire aldetik, besterik ez, mila esker berriro ere esaten dizuet eta bihotzez esaten dizuet egoteagatik. Baina baita, eman diguzuen guztiagatik, ematen diguzuen guztiagatik eta emango diguzuen guztiagatik. Zirelako gara eta garealako izango dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu anderea. Esan bezala, 1993 eta 1993ko maiatzaren 19an, Eusko Legebiltzarrak Osakidetza sortzeko legea onartu zuen, abiaburua izan zen hori, eta handik hilabete batzuetara Osakidetzara batu ziren lehendabiziko ospitaleak. Santa Marina, Amara, Leza, Santiago Apostolua, Gipuzkoako provintzia ospitalea, Gorlizekoa, baita Zamudio, Bermeo, Zaldibar eta Arabako ospitale psikiatrikoak, eta 3 foru aldundietako osasun mentaleko zentroak ere. Fue el año de las inundaciones. Si lo decimos así, creo que todos y todas nos entendemos, ¿verdad? También fue el año de las primeras emisiones de la radio-televisión pública. Parece otro mundo, pero realmente es el nuestro. Y ya en ese momento, 2 personas a las que quiero invitar seguidamente al escenario ya estaban en activo. Son José Manuel Corres y Carlos Gustavo Cilla, que les pido por favor que me acompañen en el escenario. Decía la sailburu, es imposible reconocer a todas las personas que han participado durante estos 40 años en el despliegue de Osakidetza, pero estas 2 personas que han hecho toda su trayectoria precisamente en Osakidetza nos van a acompañar. Vamos a pedir enseguida que nos pongan, por favor, unos sillones para que podamos estar más cómodos aprovechando este momento. Las posiciones incómodas que os habrá tocado todos los días, esta podría ser la del premio después de 40 años, ¿verdad? Tomad asiento, por favor. Y permitidme que comparta con vuestros compañeros y compañeras una primera reflexión. Yo también, gracias. Permitidme que comparta con vuestros compañeros y compañeras
muy breve repaso de vuestra trayectoria, diferente la una de la otra. José Manuel Corres, médico de familia, que ha trabajado en el Centro de Salud de Igorre y que además ha sido jefe de unidad de atención primaria de Arratia, en la OSI Barrual de Galdakao, durante muchos años. Médico de familia, atendiendo a lo largo de toda tu vida laboral a pacientes, a las familias, en un entorno rural, trabajando desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los problemas de salud de los pacientes y también todo ese trabajo en la comunidad, en el propio entorno. La primera pregunta parece necesaria. ¿Cómo hemos cambiado? Yo creo que sí. 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 A ver, la primera pregunta, bueno, primero, perdonar por el terror escénico. Estar delante de tanta gente apabulla mucho y espero no trastabillarme mucho. A ver, yo empecé con 25 años. Soy médico titular APD de la última oposición que hubo y nos incorporamos 4 compañeros a los cupos de unos cuantos pueblos de Arratia. Creo que hay otra pregunta que es ¿cómo éramos entonces? Bueno, voy a saltarme entonces ese cómo éramos entonces y a decir cómo creo que ha cambiado Osakidetza. Al principio no tenía mucha presencia entre nosotros. Osakidetza creo que dependíamos del Salud y al de unos años apareció una dirección de zona que tampoco nos influyó demasiado. Hasta que en el año 93 nos integramos en un equipo de atención primaria, igual un poco tarde por una serie de circunstancias muy específicas de Arratia que no creo que vengan al caso. Y a partir de ahí todo cambió. Yo empecé siendo coordinador, seguí luego siendo JUAP, aquello empezó a correr, los contratos programas, la comarca, después de la comarca saltándome otras cosas la OSI, gracias a Dios modificación de estructuras, mejores centros, aparataje, tecnología, adecuación de las plantillas de enfermería, de médicos, sobre todo de administrativos, que bueno, aquí estamos médicos, no hay nadie en representación de los administrativos, pues me propongo, creo que son la puerta de entrada de Osakidetza y son importantísimos. Y por comentar algo en todo este cambio, creo que ha sido esencial para mí la informatización de las historias clínicas y todo ese sistema informático. Costó al principio, con los problemas del OMI, pero luego los Osavide ha conseguido tirar para adelante y creo que hoy funciona bastante bien. Yo por lo menos lo dejé funcionando bastante bien. Ahora hablamos de qué ha pasado después, si te parece bien. Carlos Gustavo Cilla ha trabajado siempre en microbiología en el Hospital de Donostia, un servicio central entre muestras, microscopios, aparatos, PCRs, por ejemplo. Contacto constante con médicos y médicas de otras especialidades, ayudando a curar a los pacientes con infecciones, identificar la causa de brotes, epidemias, conseguir una mejor respuesta en el contexto de pandemias, como la última del COVID, no directamente con pacientes, es otra manera de ver la aportación de Osakidetza. Misma pregunta, ¿cómo hemos cambiado? Pues yo creo que hemos cambiado mucho. Ha habido una transformación continua y acelerada como está ocurriendo en el conocimiento médico en general, ¿no? Y en los avances tecnológicos. Osakidetza se adapta continuamente a esto y tiene que seguir haciéndolo, ¿eh? Pero bueno, hay cosas también que yo creo que no han cambiado, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos teníamos un deseo muy grande de contribuir a crear, a construir un sistema sanitario público que fuera potente, que sirviera bien a la población. Y yo percibo a lo largo de estos 40 años que eso en mis compañeros, en mí mismo, que ha permanecido siempre ahí y que sigue estando, ¿no? Un deseo por trabajar bien y por hacer una medicina de calidad, científica y también humanista. Ha cambiado, sobre todo, diría yo, no tanto en las estructuras, porque Osakidetza es muy grande desde el principio,
pero sí en la complejidad de los procesos que maneja, porque el conocimiento médico ha hecho que ahora sepamos la causa de muchas enfermedades que antes no sabíamos, que conozcamos mejor la historia natural, los factores pronósticos, etcétera. Y todo esto complica complejiza, ¿no? Hace que haya muchos más procesos, ¿no? Y por lo tanto la gestión de Osakidetza entiendo que es mucho más compleja. Los laboratorios se han fusionado a lo largo de este tiempo, se han adaptado a las nuevas tecnologías que han ido llegando, han incrementado enormemente la cartera de servicios como consecuencia de estos avances médicos. Estas nuevas tecnologías han permitido afrontar todo ese incremento en la cartera de servicios, la carga de trabajo ha crecido mucho porque las pruebas cada vez son más útiles en el proceso diagnóstico y se solicitan más. En fin, que ha cambiado mucho en unas cosas y yo creo que en lo esencial que sigue con los mismos objetivos de servir bien a la población. Hemos cambiado, ha cambiado Osakidetza. Y ahora sí, para terminar, decías cómo lo dejamos. Ahora que estáis, no sé si se puede estar fuera de Osakidetza, no sé si en vuestra experiencia profesional vital esto es algo que es posible, pero ahora ya como personas jubiladas, ¿cómo es Osakidetza para vosotros? ¿Cómo es ahora? Ahora Osakidetza tiene 40 años, es decir, edad adulta, madurez. Creo que tiene mucho recorrido todavía para seguir siendo un servicio de sanidad público que atienda a toda la población, que eso es lo que espero. Y creo que todos los profesionales que están en Osakidetza, que van a seguir estando hasta que se jubilen, van a darlo todo. Y comentar dos aspectos. La pandemia, que ya ha salido, casi si nos desgarran todas las costuras del traje, pero bueno, se pudo contenerlo y espero que las lecciones que haya que haber aprendido se hayan aprendido. Estoy aquí por la atención primaria, eso me habéis dicho, y creo que habría que echarle un capote a la atención primaria, porque ahora mismo creo que tiene algún que otro problema. Problemas de personal que yo creo que alguien en su día tenía que haber previsto y problemas yo creo, de un cierto desprestigio, no sé por qué, porque tengo entendido que cada vez cuesta más que los médicos jóvenes ocupen las plazas de formación MIRDI para atención primaria, para médico de familia. Y, en fin, espero que todo esto se solucione y espero que Osakidetza por lo menos otros 40 años. Muchísimas gracias. Carlos, terminamos contigo. ¿Cómo es Osakidetza cuando lo ves desde la posición actual? No diré desde fuera. Es que llevo muy poco tiempo todavía para poder saberlo en carne propia, digamos. Pero bueno, yo tengo buenas expectativas. Espero que nos atiendan bien, que la asistencia, que el contacto con los facultativos, con el sistema sanitario sea fácil, que se minimicen en lo posible, lo máximo los tiempos de los distintos procedimientos que todos podemos ser objeto, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo soy muy optimista en este sentido y lo veo bien. Muchísimas gracias por enfrentaros al miedo escénico, por estos 40 años y sobre todo por prestar vuestra voz en este sencillo pero sentido homenaje a todas las personas que durante estos 40 años nos habéis ayudado a llegar hasta el lugar en el que estamos. José Manuel Corres, Carlos Gustavo Zilla eta zuen bitartez gainerako guztioi mila esker benetan. Asko aldatu garenik ezago zalantzarik, baita ere, zimendu berdinen gainean eraikitzen jarraitzen dugula. 40 urte ez dira alferrik igaro, ez gutako inorentzat, ez da Osakidetzarentzat ere. Ikustagun labur bada ere, 40 urte hauetako ibilbidearen nondik norakoa jasotzen duen ondoko irudi sorta.
Osakidetzan, une partekatu ez, emozioz eta euskal gizartearen ongizatearekiko inplikazioz beteriko 40 urte ospatzen ditugu. 40 urte, egunero bihotzez egindako lan baten balioa erakusten diguten pertsonez beterik. Bat egiten dugula sentitzeak, hobeto sentiarazten gaitu. De lo que más nos sentimos orgullosos de Osakidetza es de la gente que trabaja en Osakidetza. Sí, de los profesionales que la componen al final, que yo creo que es lo más importante. De hecho, creo que es la esencia de Osakidetza, los profesionales que la componen. Ni harro sentitzen naiz, Osakidetzan erizain bezala lan egiten dudalako, ze nik txikitatik aukeratu dudan lanbidea da eta ematen digun aukera oso polita da ere. Osasun publikorik hobiena da, denontzat da. Nire kasu pertsonalean, lehen arretako pediatra gisa, umeekiko eta beren familiekiko daukadan gertutasuna gustatzen zait. Al final, orgullosa, contenta también de que trabajo en un centro que está mano a mano con los pacientes, ¿no? Al final, lo que yo trabajo, lo que yo investigo se ve reflejado en los pacientes, tengo acceso a poder conocer mejor la situación de ellos, a ver sus necesidades al final y eso, al final ver que tus frutos y demás pueden ayudar a los pacientes, trabajar con las asociaciones de pacientes y demás, que me parece muy importante al final para ver que lo que estás trabajando tiene sus frutos en mejorar su calidad de vida y demás. Harro sentitzea Osakidetzaren parte izatea da, azkenen pazienteekin daukezun tratua, ez? Eta laguntzeko aukera izatea, eta hori netzako da betetasun bat emate izun gauza izugarri bat. Nire lanakin gizarteai baino gehiago banakako hartu eman badala irutze zaitez, pazientea eta familiarrak gurekin daukaten hartu eman hoi. Oso lagungarria irutze zait elkarri ematen dioguna. Pues lo que me hace sentir más orgulloso es el servicio que doy. Yo trabajo de cara al público y lo vivo de una forma bastante vocacional. El poder ofrecer ayuda a la gente que viene pues intentando solucionar sus diferentes problemas y el poder yo dar ese servicio e intentar ayudar es lo que más me satisface. Politxena da lan taldia, lan ekipua dauela eta batek ez badau funtzionatzen, ez dau funtzionatzen ezerk. Baina oso garrantzitsua da bebai lantaldia dauen atzian, guk lantalde bat ona eta aukitxia oso garrantzitsua da. Lo que más valoro, sobre todo cuando llego, es que el diagnóstico en función de la gravedad es muy rápido, o sea, y la atención sí que priorizan, si te ven mal o lo que sea, la atención es inmediata. Y luego la cercanía y bueno, el buen trato también. Nitzako garrantzitsuna eta Osakidetzan tratua pertsonak diala berentzako lehenengo gauza. Berintzaiela arraza, ze pertsona dan, beti berintatzen zaizute, eta hori nitzako da garrantzitsuna. Nire arrebainei, gurasoei beti oso ondo tratatu digute, eta hori nik asko baloratzet. Tengo todo el agradecimiento del mundo a Osakidetza. Y además he sido yo de la opinión de que para que la pública sea buena había que estar en la pública. Claro, hombre. Claro. Y he puesto como ejemplo esos dos médicos, que a lo mejor tuvieron una suerte, pero todas las personas, hasta las chicas del teléfono, son de lo más amable. Que son súper majos y que te atienden con mucha delicadeza. Netzako Osakidetza juten izen gauza garrantzitsuena batez ere gertutasuna da. Zeni azkenen behasengo izan da, hor ambulategi eukita kasi etxe ondon, azkenen edo zer behar batzu ondon daukezu, eta seitun, batzutan jende asko hau, eta eunen arabera, baina normalen hor gertutasuna nabaritzea gai. Lo que más valoro cuando llego es saber que estoy en buenas manos, que desde la persona que me indica igual por qué pasillo tengo que ir hasta llegar a la consulta ya me está atendiendo bien, me tratan con cariño, con amabilidad y sobre todo porque igual son cosas, procedimientos que desconozco, me los explican muy bien.
porque al final hay pues palabras técnicas, médicas, que es normal que no entiendas, pero ellos es como que te lo bajan a la tierra, ¿no? Te hacen entender todo. Y pues eso sería la sinceridad y la amabilidad. Yo lo que más valoro pienso que los profesionales que tenemos son muy buenos. En general, los médicos entiendo que son gente muy preparada y que están muy bien. El trato con ellos es bueno. La experiencia que tienes tú ha sido buena en ese aspecto. Sí. A mí me han tratado siempre bien y... Yo con Osakidetza siempre he sentido esa cercanía extra. Para mí lo más importante, ya sea desde admisión hasta la consulta con el médico, es que se te entienda, que de verdad te escuchen lo que les quieres transmitir, que te escuchen, que te intenten de verdad entender por qué estás allí, ¿no? Y que no intenten de alguna manera poner sus pensamientos. O sea, yo la experiencia que he tenido ha sido que siempre me han entendido, que de verdad han hecho caso a lo que les estaba diciendo y entonces ese sentirte escuchada y que tu opinión de verdad es tomada en cuenta es una sensación muy buena cuando estás tratando con algo tan delicado como la salud. En Osakidetza celebramos 40 años de momentos compartidos, de emoción, implicación con el bienestar de la sociedad vasca. 40 años llenos de personas que nos demuestran cada día el valor de un trabajo hecho de corazón. Sentir que conectas con alguien es sentirte mejor. Osakidetza, salud más que nunca. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. Berrogei urte hauetan garapena handia, egia esan ikeragarria izan da. Osasun sailaren ardura izan duten lantaldek, pertsonek, aurrekoek egindako lanaren gainean eraiki behar izan dute, beren sistema zabaltzeko energia hori. Hobetzen, eraldatzen, hortan egin dute lan gaur egungora iritsi arte. Eta egindako lanarengatik eskertza adieraztea, aitortza egitea gizalegezkoa da. A cada uno de los diferentes equipos les ha tocado gestionar un momento histórico diferente, particular. Seguro que han tenido sus retos, también sus oportunidades, sus logros, por qué no decirlo, sus frustraciones. Complicado repasarlos todos ellos, pero no nos resistimos. Es un lujo contar hoy aquí con algunas de las y los consejeros que han tenido la responsabilidad, lo dicho, de traernos hasta aquí, desde ese liderazgo, desde el Departamento de Sanidad, en cada una de las respectivas etapas. Son las personas que han pilotado el despliegue de Osakidetza. Lo dicho, es un lujo poder contar con ellos y ellas hoy aquí. Les voy a pedir que me acompañen en el escenario y vamos a ir también introduciendo una breve pincelada sobre qué ha sido cada uno de estos momentos. Si os parece, comenzamos mencionando este listado de personas que han conseguido traer Osakidetza hasta este puerto. Comenzando con Jesús Javier Aguirre Bilbao, que ya ha fallecido, no puede acompañarnos, pero que por supuesto tenemos que hacer una mención porque le correspondió esta primera fase de arrancarlo, de ponerlo en marcha todo, en una época, ya lo hemos visto, en lo que los retos, el camino por hacer era enorme. Siguió su trabajo Ángel Larrañaga Bolinaga. Por favor, si me va acompañando en el escenario. Ángel Larrañaga Bolinaga, vosotros y vosotras seguro que le conocéis, consejero desde abril de 1984 a 1985. Lo dicho, estaba todo por hacer, tocaba despegar esa ambición contenida en la ley, también dar a conocer Osakidetza. Ahora nos resulta curioso, pero para la ciudadanía este nombre no era nada conocido, ¿verdad? Y enseguida aprendimos que tenía que ver con salud y con solidaridad. Ángel Larrañaga Bolinaga, Xeri Mesedes, eskerrik asko. Eskerrik asko. Jon Azúa fue consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre enero de 1985 y marzo de 1987. Jon Azúa, mesedez, zatoz holtzara, zu ere bai.
Fíjense, tomó posesión en su cargo el año en el que ocurrió el accidente de aviación del Monte Oiz, Jon. En ese accidente perdió la vida el doctor José Ángel Portuondo y en su honor, precisamente en su honor, el primer bebé probeta de la sanidad pública de todo el Estado, que nació en el Hospital de Cruces, tomó ese nombre. Jon, eskerrik asko, egun on. Siguió la estela del trabajo realizado José Manuel Freire Campos, consejero de Sanidad y Consumo, entre marzo de 1987 y febrero de 1991. Bajo su mandato llega la tarjeta sanitaria. Ahora ya no nos lo cuestionamos. Bueno, bajo su mandato llegó y fue la primera tarjeta sanitaria, además, de todo el Estado. Sustituyó a la famosa cartilla. Los viejos del lugar nos acordamos de cómo era aquello. También le tocó organizar la primera campaña de vacunación antigripal. Fue la época en la que caía el muro de Berlín. Mandela era liberado para hacer historia. Todas esas cosas pasaban mientras estábamos, bueno, a lo nuestro, ¿verdad? Muchísimas gracias y egun on. Siguió el trabajo realizado por José Manuel Freire Campos, Iñaki Azcuna, que fue consejero entre febrero de 1991 y enero de 1999. Y la siguiente década corrió de la mano de Gabriel María Inclán Iribar. Eskerrik asko. Le tocó enfrentarse al efecto 2000, ver la llegada del euro, que también tuvo su impacto, también la llegada de Facebook, no sé qué ha impactado más, la quiebra de Lehman Brothers, todas esas cosas pasaron mientras también se creaba el Hospital Donostia por la integración de los hospitales Arantzazu en Gipuzkoa y Amara y Biocruces como Instituto de Investigación Sanitaria. Ongi etorri zuri ere. Rafael Bengoa Rentería fue consejero de Sanidad y Consumo entre mayo de 2009 y diciembre de 2012. Fueron cuatro años en los que vimos abrir las puertas del nuevo edificio del Instituto Biodonostia. También en esa época aprendimos que Waka Waka es una fórmula de saludo. Pretender bailarlo no lo hicimos. Nació el Bitcoin y también por fin desapareció ETA. Este fue el tiempo que le tocó liderar a Rafael Bengoa Rentería. Jon Darpón Sierra fue consejero de Salud de diciembre del 2012 a 2019. Bajo su mandato conocimos un nuevo Papa, Francisco I, un nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la receta electrónica, la Constitución de Bibaraba y un nuevo edificio para Biocruces, Vizcaya. Jon. Y Miren Nekane Murga Izaga Etxeberria, consejera de Salud, durante marzo de 2019 y septiembre de 2020. Además de ser la primera mujer que ocupó el cargo, en 2019 ardía Notre Dame en París, se estrenó la última película de Los Vengadores, algo teníamos que haber sospechado, porque llegó 2020, llegó marzo, recordaremos siempre como el año de la pandemia, sin lugar a dudas, también el año que entendimos con dolor, pero también con mucho orgullo, qué significan sistema y salud. Muchísimas gracias por todo ello. Decía presentaros que cada uno habéis tenido, qué duda cabe, vuestros propios retos, vuestro propio momento histórico. Os voy a pedir, aunque sea brevemente, que compartáis el reto que creéis que marcó ese tiempo, el que recordáis por la relevancia que tuvo, por la trascendencia en vuestros mandatos. Y empezaremos, si te parece, Ángela Reñaga. El micrófono creo que está por aquí. No, vamos a hacerlo cómodo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando a mí me tocó empezar a hacer una cosa de estas, no teníamos ni el nombre.
entonces sabíamos lo que queríamos hacer, que era un servicio de salud para toda la población. Aparte de todos los seguros, seguritos y pequeñas cosas donde cada uno se estaba buscando el hueco para asistir, faltaba una organización general. Ni el Estado español lo tenía, porque todavía eran los principios balbucientes de la asistencia sanitaria, de la seguridad social. La seguridad social era mucho más importante como elemento pagador de jubilaciones que como asistencia sanitaria. Eso a nivel del Estado. En ese marasmo de falta de atención surgen 1000 organizaciones, desde la asistencia a las enfermedades pulmonares hasta los cánceres de no sé qué. Entonces estaba todo organizado en una multiplicidad de gentes cargadas de buenas intenciones, pero cada uno haciendo su trabajo por su cuenta. El primer objetivo que nos montamos fue: vamos a organizar una unificación de todos estos bien realizados esfuerzos, pero absolutamente multipartidos. Y debo decir en estos momentos que el reconocimiento y el recogimiento de esta idea y la aceptación de esta idea por todos los profesionales médicos, que era posiblemente el gran problema que traducía, fue realmente importante. Hasta los médicos que hacían su medicina privada y hacían sus igualas y sus cosas, estuvieron en su manera y con su modo ayudando y trabajando, aunque después siguiesen haciendo lo suyo, porque todos entendían que había que hacer un esfuerzo. Desde aquí quiero reconocer ese esfuerzo que los médicos profesionales en aquel momento hicieron. Este es el gran recuerdo que tengo yo. Fue momento de trabajo. Me acuerdo cómo fuimos a Inglaterra, a Londres, para ver cómo funcionaba el servicio inglés de salud, en qué consistía, porque ni en Francia, ni en Alemania, ni nada, todavía no había una asistencia sanitaria como ahora la estamos y nos parece normal. Entonces fuimos a aprender un poco esas cosas y con muchos balbuceos, con muchos aciertos, con muchísimos errores también, pues se ha conseguido hacer, yo creo que el servicio que ahora está funcionando, Osakidetza, yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos del autogobierno de este país. Eskerrik asko. Mila esker. De todos los posibles, los recuerdos, Elito, quería pedirte, Jan. Bueno, yo creo que en la línea que se ha comentado y que comentaba Ángel, a mí me tocó hacer un pequeño escalón más dentro de ese proceso de organizar y construir un sueño, que era todavía entonces un sistema de salud propio muy distinto. Coincidía con dos temas además que lo condicionaban extraordinariamente. Primero, era cuando se estaba empezando a tramitar lo que fue posteriormente, unos meses más tarde de entrar en el cargo, a la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud, que iba a condicionar tremendamente la nueva composición, la organización y el campo que podíamos jugar distinto desde las propias comunidades autónomas en ese momento. Me tocó la negociación con Ernest Lluch, a quien creo que podemos rendir también un homenaje importante por la gran contribución que supuso, con quien afortunadamente pude establecer una muy buena relación y gracias a algo que luego se olvida, que son los grandes equipos que tienes que te dan confianza para hacer las cosas. Alguno de ellos se va a recordar cómo fue. Yo tuve la gran suerte de contar con personas que aquí conocéis, la inmensa mayoría, a Iñaki Azcuna, a quien nombré director general de Osakidetza, a Juan José Goiriena, viceconsejero de Salud, un hombre que todos los que han pasado por la Facultad de Medicina le han conocido, a José Luis Zubizarreta, y me correspondió además integrar la salud en el campo del bienestar social. Fue fundamental porque me tocó en ese tema la posibilidad de llevar a la Comisión Mixta de Transferencias, Diputaciones, Gobierno Vasco, lo que fue la base del cascarón real de acogida
por Osakidetza de los hospitales provinciales, Guipúzcoa y Araba, que había en ese momento, que no hubiera sido posible sin la colaboración de las diputaciones. Me tocó incorporar los psiquiátricos, los centros psiquiátricos que fundamentalmente eran los que se habían construido en Vizcaya, más una pequeña parte en Álava y Arrasate, y eso también otra parte fundamental, el reconocimiento a los diputados de Bienestar Social de aquella época, María Jesús Aguirre, Proncho Larrañaga y José Ignacio Barrenechea, que colaboraron. Y había un aspecto muy importante, que era el Hospital de Basurto, que pertenecía a los pobres de Bilbao. Y no era, la Diputación no había, así que la Diputación de Vizcaya no tenía un hospital provincial como tenían los otros dos, y era un problema importantísimo, con un déficit financiero tremendo y con una discontinuidad o disfuncionalidad en el trabajo. Afortunadamente, con el acuerdo con Robles, con Macua, se logró, y con la propia Gobierno vasco, hacer que se tomara la decisión de incorporar Basurto a Osakidetza, preparar lo que más tarde, ya en épocas posteriores, fue la ley de publificación del Hospital de Basurto. La Diputación se comprometió a asumir el déficit histórico que tenía hasta ese momento, que era importante. Hoy ya suena muy mal, pero eran 1.600 millones de pesetas, que podía ser hoy una tontería, pero era muy importante. A partir de ahí, Osakidetza se hacía cargo de todo el gasto y toda la inversión que pudiera conllevar, y el Ayuntamiento de Bilbao renunció a la pseudopropiedad y tutela porque tampoco tenía recursos para poder mantenerlo. Ese fue un elemento muy importante que posibilitó dotar, en esa etapa hicimos el despliegue de ese mapa sanitario, en el vídeo se veía la importancia de llevar a todos los municipios del país lo más próximo posible la atención primaria, trabajar en la integración de ese modelo de salud, destacar que fue la primera vez, y fuimos pioneros en el Estado, en el establecimiento del registro de cáncer. Lo mismo el primer plan de prevención y tratamiento del SIDA, que era absolutamente un problema que teníamos en el país y del que sabíamos muy poco. Muy poco. El primer informe que yo recuerdo que llevé al Consejo de Gobierno solo lo asociábamos a poblaciones de riesgo muy concretas, de prostitución, de homosexualidad, etcétera, y no a otro tipo de cosas. La integración del tratamiento de la drogodependencia, no solamente como una enfermedad, sino también con todas las consecuencias sociales, laborales, etcétera, que conllevaba en un momento muy, muy difícil. Y este tipo de actuaciones que fueron una base más, un escalón más de preparar lo que a lo largo de todos estos años se ha seguido haciendo. Grandes profesionales, grandes equipos, establecer las direcciones médicas y de gerencia de todos los hospitales, de todos los centros médicos, más tarde de las áreas de salud, y una colaboración muy intensa con el despliegue de la Ley General de Sanidad, que era toda una novedad por venir y que era un verdadero reto. Yo diría que eso fue un poco el pequeño punto que me tocó en suerte llevar a cabo. Gestionar, para dejar... Para preparar. Para dejar que continúe el camino a partir de 1987. José Manuel Freire Campos, ¿qué recordamos? Muchísimas cosas. Ante todo, buenos días. Es un inmenso placer para mí estar aquí hoy en el 40 cumpleaños de Osakidetza. Yo quiero agradecer de una manera muy especial al Partido Socialista y a Jáuregui la oportunidad que me dieron de traer a Euskadi lo que había aprendido en Reino Unido y en América para hacer algo que hoy veo que es realidad. La sanidad Osakidetza es el corazón de la sociedad vasca. Es la institución más querida. Todavía no llegamos a, como es en Inglaterra, que en su aniversario replican las campanas de las catedrales y celebran misa de acción de gracias, pero ya llegará el tiempo. Vale. Yo llegué a un gobierno de coalición.
Le agradezco inmensamente a Jáuregui la valentía que tuvo de nombrar a alguien que acababa de llegar de América, que llevaba tiempo fuera del País Vasco, pero unos meses antes de que yo me pudiera imaginar que iba a ser consejero del País Vasco, acompañé varias noches a mi padre en el Hospital de Cruces. Y cuando me nombraron consejero, siempre pensé que lo primero era que la gente notara que con nosotros, con el gobierno vasco, las cosas iban a ser mejor. Y a eso se dedicó aquel gobierno al que yo participé. El gran hito fue la transferencia de Insalud. Fue parte del pacto PSE-PNV de Insalud. Recuerdo, era 1987. En 1981 ya tenía la transferencia a Cataluña. En el 84 la tenía Andalucía. Euskadi seguía sin transferencia en el 87. Y era muy grave la situación en muchos aspectos. Con lo cual, este era el proyecto estrella de aquella legislatura. Se incorporaron a los 4.000 profesionales que tenía el Osakidetza original, fundado en el 83, que hoy celebramos el 40 aniversario, se incorporaron 17.000 profesionales de Insalud. Aquello fue un gran cambio. Afortunadamente, Ángel Larrañaga, construimos sobre lo que vosotros hicisteis. Había una sintonía total entre lo que planteaba el Partido Socialista del Servicio Nacional de Salud y el Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que se había aprobado en el 83. Por lo tanto, incardinar Insalud en Osakidetza fue fácil. En ello ayudó José Luis de Sancho, sentado ahí a la esquina. Gracias, José Luis. Ayudó también Iñaki Azcuna, que estuvo conmigo varios meses, 5 o 6, de director general, porque no es bueno cuando llegas a un sitio cambiar todo. Y una de las cosas importantes, quizá de las cosas especialmente buenas que ha tenido Osakidetza es continuidad de equipo. Gentes a la que yo nombré, por ejemplo, para SIDA, Dani Zulaika, para salud bucodental, Fede Simón, que ha fallecido y al que merece un homenaje aquí. Duraron en el gobierno vasco hasta su jubilación. En aquella etapa todo estaba por hacer y lo primero que hicimos fue decirle a la sociedad vasca que lo íbamos a hacer bien, que queríamos hacerlo bien. Y algunos de los más viejos de aquí os acordaréis de aquellos anuncios que pusimos justo pasadas las Navidades del 88, con unas enfermeras y unos médicos como de seguro privado. Os acordaréis de ello. Inmediatamente, llevábamos trabajando 6 meses para que a las 2 semanas se notara que a los ambulatorios ya no se iba como a la carnicería. Y pusimos cita previa. Unos meses más tarde pusimos tarjeta individual, libre elección de médico por detrás, pioneros en España para ello. Y era el reconocimiento individual del derecho a la salud. Era mucho más que sustituir la cartilla. Y en esto quiero reconocer también el apoyo que tuvimos era un gobierno de coalición y quiero mandar aquí un saludo especial al lehendakari Ardanza. Ciertamente, el Partido Socialista apoyó, impulsó todas estas cosas, pero había una sintonía en esto muy especial. El otro hito importante fue la universalización de la sanidad. Meter por primera vez en España beneficencia en seguridad social. Fue pionero en España y tuvimos la ayuda de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, que así se hizo. Al año siguiente, para que veáis la importancia que tuvo la sanidad de la seguridad social, se financió por impuestos, cambió el sistema. Entonces, luego hubo más cosas. Recordaréis el PADI. Hoy los niños PADI tienen 38 años. Euskadi tiene los primeros. Euskadi tiene en estos momentos, sus niños tienen la mejor salud dental del mundo. OMS certifica. Espero, lehendakari, que mantengáis la floración. Me vais a perdonar, pero la floración fue un hecho importante que hace posible que Euskadi no haya diferencias por clases sociales en salud bucodental. Está único en Europa esto. Hicimos más cosas. El SIDA que ha mencionado John Azúa,
bueno, era una plaga, lo cambiamos. El primer plan de salud de ninguna región de Europa. La primera vez que se hizo screening de hepatitis C en donación de sangre. En definitiva, un montón de cosas únicamente trataron de hacer eso, poner Osakidetza en el corazón del País Vasco con su logo que está en todas las calles, en todas las ambulancias, en todas las batas de los profesionales. Y lo único que ya termino, me vas a perdonar, pero mi etapa fue muy especial, fue la transferencia. Quiero desear que en estos próximos 40 años, cosas que no pudimos hacer en mi época, enfermería comunitaria. Rafa Bengoa luego habló de tratar crónicos, eso es muy importante en una sociedad que envejece. Y sobre todo otra cosa que luego también el gobierno movió, que es la gobernanza. Que gobernemos Osakidetza como los países nórdicos. Yo siempre soñé con que Euskadi sería el país nórdico de España y nos falta eso y nada más. Otros 40 años más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay un salto en el tiempo obligado por la ausencia de Iñaki Azkuna. ¿Qué recuerdo, señor Inclán? ¿Se oye? Sí. En 10 años hay centenares de recuerdos y es imposible que voy a acordar en un instante de todo. Has hablado de Iñaki Azkuna. Iñaki Azkuna y el equipo de Iñaki Azkuna en los 8 años previos había trabajado profundamente en algo que era imprescindible, modernizar, empezar a modernizar Osakidetza. Y hace la ley de ordenación sanitaria en el 97. Bueno, pues 10 años después, 2 años después y 10 después seguimos modernizando. Cogimos ese reto y lo pusimos en práctica. Pero Osakidetza, que tiene unos excelentes profesionales, magníficos, seguramente los mejores, seguro, siempre puede ser discutible si es el 8,9, el 9,1, pensábamos que faltaban un par de cosas. Una de ellas es importante, faltan muchas, pero alguna de ellas es muy importante, tales como la investigación y la innovación. Nos parecía que era importante que era un instituto que empezara a recoger las novedades o estimular la innovación y además la investigación. Fruto de ello, liderado naturalmente por el Hospital Donosti, ese de Donosti que aparece posteriormente. Pero teníamos un problema también con los trabajadores. Sistemáticamente, naturalmente, los trabajadores cada vez quieren más. ¿Cómo no? Estaría bueno. Y mejor también nosotros, estaría bueno. Y pusimos algo en marcha que sigue estando, que era la carrera profesional. Fue difícil, fue muy difícil discutirlo en el gobierno. Todos, en un gobierno es un ente que se divide, es una unidad que cada vez que alguien tira de él, alguien le quita algo y todos tenemos problemas. Y convencer a todo el gobierno que era preciso que la institución más importante de Euskadi, con toda la importancia que tengan, la Diputación, todos son importantes, pero está claro lo que las encuestas dicen, que es Osakidetza, necesitamos que sus trabajadores pudieran tener de alguna manera reconocimiento a su esfuerzo en ese tiempo. También dedicamos una parte considerable en modernizar Osakidetza. La Osakidetza del 99 no tiene que ver con naturalmente nunca tiene que ver, pero especialmente porque modernizamos Osakidetza, sobre todo informatizamos Osakidetza. El año 2000 todo el mundo pensaba que se iba a querer Osakidetza. Todo el gobierno estábamos bien prietos en nuestros asientos por si acaso. Bueno, la Osakidetza, ese Osabide, que empezó con una cosa que se llamaba OMI en primaria, yo creo que es un ejemplo también a nivel del Estado. Y por último, una cosa muy sencilla, creemos que es imprescindible que las zonas más alejadas, si no tienen las mismas maneras, tengan las mismas oportunidades de salud. Y pusimos desde la Nestosa hasta La Rioja intentar que no hubiera desigualdades. En todo caso, lo más importante, mira, yo soy de Osakidetza desde antes de ser Osakidetza y ahora, pues bueno, que estoy en una parte diferente porque me he jubilado. Bueno, medio jubilado debe ser esto. Creo que en todos los lugares, que creo que he estado en casi todos de Osakidetza, menos trabajar de celador y alguna otra cosa, lo más importante que me he encontrado son las personas. Y lo digo de alguien que volvió a la salud y nunca durante los años siguientes, y fueron muchos, tuve ni una mala cara. Y seguro que no llegué a la altura de lo que ellos esperaban muchas veces.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Me recuerdan ya que tenemos 2 minutos por cada persona. Ya sabéis lo difícil que es lo de controlar el tiempo, ¿verdad?, cuando hablamos de estas cosas. Rafa Bengoa. Entendido. Es que ya ves, sobre todo con los socialistas que vienen de Madrid, se hablan como mucho más. Yo creo que lo que compartimos todos desde el inicio, desde el primer gobierno, es ese concepto de medicina social, de universalización, y que luego obviamente se acompaña a nivel del Estado con la ley. Esto es importante porque había opciones de hacer otras cosas. Entonces, yo creo que todos aquí sabemos que la gente más pobre enferma más, y que cuando enfermas más te empobreces aún más. Y por lo tanto, haber tenido un modelo durante 40 años en el que subyace continuamente ese principio es lo que nos ha traído hasta aquí. Y es obviamente esos principios y esos valores los que deben perdurar otros 40. La segunda cosa que quería decir es que el 40% de esta sala tiene una enfermedad crónica. Algunos 2. Y es importante porque eso es lo que intentamos hacer hace 10, 11 años, colocar eso en primera división en el Parlamento Vasco, en distintas políticas que se hacían. Fue la primera estrategia en Euskadi, y ahora hay 17, 18, porque a nivel estatal, una nacional también. Y esto es importante porque esto todavía no lo tenemos bajo control, y es muy importante para la sostenibilidad económica del sistema, porque es evidente que la sanidad, si sigue así, y esos son todos los estudios de la OCDE y de otros, nos vamos a llevar todo el dinero público, no va a haber para otras cosas que para la sanidad, y por lo tanto tenemos que encontrar un mejor modelo, y por lo tanto es muy bonito lo que hemos oído en los vídeos, y yo creo que esa es la realidad que refleja el Osakidetza de hoy, pero es importante no entrar en complacencia y tenemos que entrar en una transformación muchísimo más profunda a partir de ahora, para poder tener esos valores que perduren otros 40 años. Gracias. Es que muchísimas gracias. Bueno, lehenengo eta behin, egun on eta eskerrik asko. Bueno, Osakidetza ha sido la historia de un sueño. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Osakidetza, que hoy se está vislumbrando muy bien aquí y ha salido también en el vídeo, es, por un lado, Osakidetza es la idea de la continuidad. Osakidetza se ha ido construyendo día a día sobre lo que hacían los anteriores. Día a día cada trabajador cogía el relevo de otro y lo hacía con la misma ilusión. Cada gestor empezaba su jornada exactamente igual sobre lo que había pasado anterior. Cada consejero, cada directivo. Y yo creo que eso ha sido una de las claves del éxito. La segunda clave del éxito para mí es que Osakidetza no es de los consejeros ni de los directores, ni siquiera de los trabajadores. Lo que ha impactado fundamentalmente en Osakidetza han sido los vascos y las vascas que han hecho propio el servicio. En Osakidetza, cuando tú vas a un centro de salud rural, urbano, cuando tú vas a un hospital comarcal, cuando tú vas a uno de los grandes hospitales generales, la gente vive la asistencia que se le da como propia, lo vive como un derecho, y eso marca lo que hacemos cada día los trabajadores y los gestores. Y eso es lo que de ninguna manera tenemos que perder. En todas las legislaturas ha habido muchas iniciativas y realmente yo creo que la historia de Osakidetza es una historia de éxito. A mí me tocó heredar la cronicidad de Rafa, que lo ha nombrado, y me tocó abordar uno de los grandes problemas que tienen todos los servicios sanitarios del mundo, que es la asistencia sanitaria, que a veces está más fragmentada. Entonces nos tocó la integración de las comarcas de atención primaria con los hospitales comarcales y con los hospitales generales, que también era más difícil. Desde un enfoque poblacional,
donde tanto los profesionales se podrían relacionar mucho mejor entre sí, entre los niveles, y los gestores podían tener una visión mucho más amplia de 360 grados y abordar el problema de la cronicidad, el problema del envejecimiento. Y luego, por resaltar y no alargarme mucho, pues yo creo que uno de los hitos que más impactó al ciudadano pues fue la receta electrónica, ¿no? Desde la Dirección de Farmacia, desde el departamento, desde los servicios de Osakidetza y desde las comarcas, pues fue integrar más a las farmacias como un agente de salud en el sistema sanitario, porque lo son, facilitar y mejorar el proceso de prescripción, de dispensación, de recogida del fármaco y de control, facilitar la historia clínica en las farmacias como el agente de salud que decía que son, y sobre todo yo creo que fue muy visible para el ciudadano que era una gran modernización de Osakidetza en ese momento. Eskerrik asko, Jon. Darpón jauna. Eta azken hitzartzea. Egunon, eskerrik asko. Bueno, sin duda el reto del periodo en el que estuve en la consejería fue la pandemia. Yo lo dividiría en un periodo previo, donde hacíamos reuniones, preparativos, no conocíamos exactamente el impacto que iba a tener. Nos pusimos en contacto con Italia, con China, veíamos lo que decía la OMS y preparamos laboratorios a turnos, pruebas PCR, hicimos compras, intentamos prepararnos. Pero hay un momento que es el día en el que realmente me llaman de un hospital y me dicen que se están dando cuenta de que hay muchas personas infectadas dentro del hospital y también profesionales sanitarios. Entonces ese día es como si te encuentras en una película de zombies, rodeada de zombies. Te das cuenta de que ha llegado, de que lo que decían que quizá iba a ocurrir está ocurriendo, que además no son poblaciones de riesgo, no es el que ha estado en Italia, no es el que ha venido de Bután o del pueblo aquel, no son esas personas las que están infectadas, están entre nosotros. Y entonces se está corriendo la infección y es mucho más frecuente y está especialmente afectando a las personas de mayor edad. Entonces empezamos ya una carrera de intentar frenar con salud pública, intentando cortar los brotes, preparando ya, dándonos cuenta el porcentaje de personas que iban a necesitar UCIs, respiradores, bombas de perfusión, medicamentos, EPIs, la formación que habíamos empezado a extenderla, viendo cómo ya estamos algo preparados, pero dentro de una ola, de un tsunami y con grandes dificultades. Fuimos capaces de dar una gran respuesta, multiplicamos por 5 las camas de UCI, fuimos capaces de tener simultáneamente 5 epidemias de gripe y dar respuesta, fuimos capaces de todo ello, pero no puedo dejar de mencionar momentos como cuando me avisaron que se moría el primer profesional sanitario, las fotos de mis compañeros con sacos de basura y otros. Entonces, gracias. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko guztioi. Y ahora os voy a pedir, por favor, que me acompañéis porque este agradecimiento, por favor, venid hacia aquí conmigo, este agradecimiento que hoy queremos trasladar en este 40 aniversario, voy a pedir a la consejera actual que nos acompañe para entregaros una insignia que sirva como recordatorio, aunque es evidente que no necesitáis que nadie os recuerde cómo ha sido vuestro paso por Osakidetza. Venid por aquí, por favor, acompañadme. Y voy a pedir a la consejera que... Orche, perfecto. De la necesidad virtud, ¿verdad? Voy a pedir que nos acompañe para hacer entrega de estas imágenes conmemorativas que recuerdan vuestro paso, vuestra aportación y el trabajo realizado. En cada uno de estos momentos, en cada una de estas situaciones ha habido logros, hemos tenido también enormes retos, hemos ido repasando la construcción que ha sido posible
Gracias a las aportaciones, y lo habéis subrayado muy bien, no de las personas, sino de los equipos, y también con la colaboración de toda la ciudadanía. Si os parece, vamos a hacer entrega de estos pequeños recordatorios de lo que es vuestro paso por Osakidetza. Eta lehendabizikoa, inguratu ingo naiz, bai? Eta lehendabizikoa, laguntzen dizute oraintxe bertan ja bai banatzen, Angel Arreñaga Bolinagak jasoko du, esan da bezala, bera sailburu izan zen, 84ko apiriletik, 85ko urtarrilera bitartean. Jaso, zure agurra eta eskertza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jon Azua, entre 1985 y 1987. Eskerrik asko zuri ere, mila esker beretan. Eskerrik asko. José Manuel Freire Campos, consejero de Sanidad y Consumo entre marzo del 87 y febrero del 91. Eskerrik asko. Gabriel Inclán, consejero de Sanidad entre 1999 y 2009. Eskerrik asko. Rafa Bengoa, consejero de Sanidad y Consumo entre mayo de 2009 y diciembre del 2012. Jon Darpón, consejero de Salud de diciembre de 2012 hasta 19. Y entre los consejeros, la última, Nekane Murga, consejera de Salud entre 2019 y septiembre de 2020. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sailburu, lagundan Gotzone, mesedez. Acompañadme, por favor, porque hemos dicho que el equipo ha sido fundamental en cada uno de los mandatos y también, por supuesto, queremos hacer un reconocimiento a las direcciones generales, que han sido esa primera línea con la que habéis colaborado y que tienen también toda la responsabilidad de este recorrido que hemos realizado. Voy a pedir, por favor, que me acompañe en el escenario la actual directora, Rosa Pérez, por favor, y también, acércame por aquí. Mesedez onantza, bai? Lekua egin diezaiegun, urrengoi ere bai. Y ella va a ser la encargada de hacer entrega también de este reconocimiento a las respectivas direcciones generales que voy a ir nombrando y por favor me acompañéis en el escenario. José Luis de Sancho Martín. Eskerrik asko, muchísimas gracias. También Mario González Ortega, perdón. Gracias. Recordamos también a Javier Vergara, que no puede acompañarnos, ya fallecido. Fernando Astorqui. Recibirá después Luis Hernández Sánchez. Todas estas personas han liderado los equipos de Osakidetza en estos 40 años. Francisco Villar Colsa. Josu Garay Ibáñez de Lejalde. Julián Pérez Gil.
Jon Etxebarria Cruz, María Jesús Mújica Anduaga, y Juan Luis Diego Casals. Ricasco, muchísimas gracias. Y también queremos completar esta imagen con miembros de las familias de las personas que lamentablemente no pueden estar aquí. La hija de Fernando Astorquizabala ya nos está acompañando. El hijo de Iñaki Azkuna Urreta, Alejandro, por favor, acompáñanos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Las hijas Almudena y Fernando, hijas de Jesús Javier Aguirre Bilbao, también nos van a acompañar en el escenario para recoger el reconocimiento a la labor realizada por su padre. Y finalmente, muchísimas gracias, finalmente también creo que tenemos con nosotros a la sobrina de Gloria Quesada Menéndez. Creo que está con nosotros. Muchísimas gracias. Y también el hijo de Javier Vergara, me dicen que está acompañándonos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. También, por favor, me gustaría pedir que nos acompañen en el escenario estas dos personas que les ha tocado representar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, José Manuel Corres y Carlos Gustavo Cilla. Por favor, acompañarnos en el escenario también para que simbólicamente, aunque muy realmente también, recibáis este reconocimiento que es extensible a todas las personas que durante estos 40 años habéis hecho de Osakidetza la realidad que es hoy. Eskerrik asko. Eta honen bestez, holtza gainean ikusten duzuen hau da, 40 urte hauetan egindako bidearen ikurra, irudia ere bai, pertsonak ordezkatzen dituzten beste pertsonak, lidergoak. Mesedez, lehendakari jauna, lagundu guzu, argazkia osatzen, mesedez, egingo dugu, iruditzen baldin bazaizue, sailburua eta zuzendari nagusia, Otzone Rosa, mesedez, zatozte mesedez argazkia osatzeko, torri nerekin. Sailburuak eta zuzendari nagusiak izan direnak eta izan direnen senitartekoak ere egindako lana eskertzeko. 40 urte abian jarri zela Osakidetza, gogoratu dugun bezala izenik ere ez zuen hark gaur egun duen izena eta izana ondo ordezkatzen duen irudia. Mila esker, zinez, egin duzuen guztiarengatik eta oraingo jarduneko sailburua gogoratzen zuenez, izan zinetelako gara eta garelako izango dira. Mila esker benetan guztioi. Eta orain,
Eta orain holtza usten dugun bitartean, lehendakariak hitz batzuk egingo dizkigu, por favor, acompañadnos ya desde vuestras posiciones para escuchar unas palabras que va a dirigirnos el lehendakari Iñigo Urkullu. Sailburu ohiok, Javier Agirre eta Iñaki Azkuna gogoan, Osakidetzaren zuzendari orokorra eta zuzendari orokor ohiok, Gloria Quesada eta Javier Bergara gogoan, Osakidetzaren langileok, herri agintari eta herri ordezkariok, jaun Andreok egunon. Eskerrik asko, ekitaldi eder eta hunkigarri hau antolatzeagatik, eta batez ere zorionak Osakidetzari. Jakina, 40 urte ez dira egunero betetzen ez, eta onartu behar dut, adin zoragarria ere badela. Urte hurrenek beti ematen digute atzera begiratzeko aukera, nondik atozen jabetzeko aukera. Hori da ekitaldi honetan ikusten eta ikasten ari garena. Ohorea da niretzat urte hurren honetan zuekin guztiekin batera parte hartzea. Osakidetza eraiki du. Euskadiko zerbitzu publikoen oinarri sendo eta funtseskoa. Osasuna da bizitza honetan dugun altxorrik preziatuena. Hori da Osakidetzak egunez egun zaintzen duena. Duela 40 urte, Euskal gizarteak amets bat izan zuen. Herri bezala haztea, gure buruaren jabe izatea, gure erakundeak garatzea. Amets horri erantzuna emanez, martxan jarri genituen ia zerotik egun ezagutzen ditugun erakunde eta zerbitzu publiko guztiak. Osakidetza nació de la aspiración de un país, de la ambición de la ciudadanía vasca, del sueño de contar con unos servicios públicos que diesen respuesta a nuestras necesidades. Hoy, 40 años después, podemos afirmar que aquella aspiración se ha hecho realidad. El punto de partida no era sencillo. Euskadi comenzaba prácticamente desde cero. Hubo que aprender de otras experiencias, elegir lo mejor de cada lugar para trasladarlo a nuestro país. Pusimos en marcha un nuevo modelo, profesionales, equipos directivos, inversiones, infraestructuras, una gestión rigurosa, avanzando poco a poco, incrementando recursos y servicios de forma progresiva. Hoy destacamos y reconocemos la visión y capacidad de liderazgo de muchas personas que nos acompañáis. Otras, desgraciadamente, no pueden estar con nosotras y nosotros. De vuestra ambición, voluntad y trabajo nació el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Zorionak eta eskerrik asko. Gaur, zuek ordezkatzen dituzuen milaka profesionalen ahalegina eta lana ere aitortzen dugu. Osakidetza abian jarri eta garatu dugu guztion artean. Beti ere pertsona helburu, beti ere gertutasuna erakusten, beti ere etengabeko hobekuntza praktikan jarriz. Gaur,
40 urte hauetan Osakidetzaren familia osatu duzuen profesional guztiei gure esker ona helarazten dizuegu. Euskal gizartearen izenean, bihotz-bihotzez eskerrik asko. Lo tenemos claro. Para que Osakidetza pudiese ser una realidad, para que toda esta maquinaria pudiera crecer y funcionar, resultaba imprescindible la implicación de miles y miles de profesionales. Hoy os agradecemos el esfuerzo que habéis hecho a lo largo de estas 4 décadas. Sin vuestro compromiso, este sueño jamás se hubiese convertido en realidad. En nuestra vida ha habido un momento que refleja a la perfección la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo que realizáis. La respuesta a la pandemia generada por la COVID-19. Todas y todos los profesionales, junto a la ciencia, prendisteis la luz en la oscuridad. Nos ayudasteis a salir de aquella terrible pesadilla. Hoy os trasladamos el reconocimiento y agradecimiento de la sociedad vasca. En este aniversario afrontamos una nueva etapa. Nuestro punto de partida nada tiene que ver con el de hace 40 años. No empezamos de cero, tenemos que ser conscientes de ello. Nada de lo que tenemos nos ha caído del cielo. Es el fruto de un gran esfuerzo colectivo que realizamos cada día. Es el resultado de todo nuestro ahorro y trabajo. Debemos mantener este camino. Debemos seguir con la misma ambición de hace 4 décadas, aplicando las mismas dosis de realismo, sin exigencias desmedidas, sin catastrofismos injustificados. Enfrentamos el reto de adecuar Osakidetza para que pueda dar respuesta a las nuevas exigencias. Somos una sociedad cada vez más envejecida y los servicios deben amoldarse a esta realidad. Lo haremos, lo conseguiremos paso a paso, como siempre hemos hecho, porque nuestro deseo es seguir gozando de un servicio público, universal y de primera calidad. Gure gizartea ez da duela 40 urtekoa. Egungo errealitatea eta egungo erronkak ezberdinak dira. Honetaz jabetzea beharrezkoa dugu aurrera egiten jarraitzeko. Ez gara zerotik hasten, ditugun baliabideak ez zaizkigu zerutik etorri. Lan handiaren emaitza dira eta egunero jarraitu behar dugu, ahalegin kolektibo izugarria egiten horiek guztiak mantentzeko. Herritar modura onartu behar dugu, baliabide publikoak mugatuak direla eta aurrera pausu bakoitza egiteko lan handia egin behar dugula. Aurrera egiten ari gara. Pixkanaka zerbitzuak zabalduz, moldatuz eta eguneratuz. Gure errekurtso propioak hobetuz. Errealismoaren printzipioa etengabe aplikatuz. Ezin gara konformatu. Etengabeko hobekuntzan egiazki sinesten dugulako. Gure gizartearen helburua argi dugu. Osakidetza munduko osasun zerbitzu publiko hoberenetarikoa izaten jarraitzea. Hori lortzeko lanean jarraituko dugu egunero. Berriz ere, zorionak Osakidetzari urte hauetan guztietan egindako ibilbideagatik. Espero dugu beste 40 urte osasun berarekin ospatzea. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari eta mila esker guztioi beste behin ere. Eten bat egingo dugu jarraian, ondoren itzuliko gara gaurko ospakizun jardunaldi honen bigarren tartean ere jakingarri asko izango ditugulako. Bien bitartean, kafe bat hartuko dugu jarraian, eta esandakoa, mila esker guztioi, bereiziki tarte honetarako gerturatu zaretenoi egindako lanarengatik. Laizter arte.
hartu zeuen aulkia, aretoa guztiz bete dugu, baina norberak izango du bere aulkia, mesedez. Si les parece, vamos a ir tomando ya asiento para dar comienzo a la segunda parte de una mañana intensa. Espero que les haya resultado tan emocionante como para el resto. Eguerdion bueltan, Osakidetzaren 40. urteurreneko ekitaldi berezi honetan bigarren txanpa bati ekingo diogu. Gogoratzen ari gara nola aldatu garen eta aldatzeko daukaguna ere ez makala. Gaurko goizeko solasetan nabarmen gelditu da jarraikortasuna badela erakunde honek berezkoa duen zerbait. Esa continuidad que hace que después de 40 años seguimos teniendo enfocados nuevos retos y también nuevas maneras de hacer frente a estos retos. En este constante desarrollo en el que sois todos y todas protagonistas, la segunda parte de esta jornada también se centra en todos vosotros y vosotras, en vuestro trabajo diario a través de dos diferentes iniciativas, caminos que vamos a recoger y vamos a recorrer conjuntamente en lo que queda de mañana. No voy a adelantaros todo lo que va a pasar, pero sí que terminaremos en tono alto y ya veréis después a qué me refiero. Jardunaldi honek badu helburuen artean egindakoa aintzat hartzea, aitortza egitea, hainbat pertsonengan zentratua baino guztiontzat zabala dena, eta badu bere helburuen artean ere aurrera begira jartzea. Esaten nuen bezala, jarraikortasuna, azpimarratu den balore ezaugarri hori, nabarmen ikusiko da, ondoren jorratuko ditugun bestelako gaietan. Eta hasi parte hartu ekimenarekin hasiko gara. La conocéis perfectamente esta dinámica, pero voy a permitirme hacer un muy breve repaso de qué elementos conforman esta iniciativa y, sobre todo, para qué se hace esta convocatoria abierta a todos los profesionales y las profesionales de Osakidetza. En cualquier organización, las personas que trabajan en este entorno son las que dan el carácter a lo que hacemos, a lo que somos, podríamos decir. En Osakidetza, Servicio Público de Salud de Euskadi, trabajamos más de 40.000 profesionales. El 80% son mujeres y el 20% son hombres. Atendéis la salud de 2.186.517 habitantes en Euskadi. Puede que haya cambiado, un par de ellos desde que ayer escribimos esto. Es así de dinámico. Avanzamos en todos los sentidos, desde el núcleo, desde la esencia del propio sistema, para conseguir diferentes y ambiciosos retos que tenemos por delante. ¿Y cómo hacemos esto? Para hacerlo se necesita una inteligencia colectiva, se necesita sumar ideas, se necesita implicación y se necesita compromiso. Hain zuzen ere, parte hartu
horixe da, hori guztia bideratzen duen plataforma. Osakidetzako profesionalentzako irekita dagoen parte hartze plataforma. Bertan, ideiak partekatzen dira, helburu komuna dugularik. Berrikuntza, hobekuntza, norberaren esparruko berrikuntza eta hobekuntza. Se trata de participar en la transformación y desarrollo de Osakidetza, aportando valor y colaboración entre todos y entre todas. El diseño del modelo de gestión de parte hartu se consensuó de una forma participativa con 60 personas de diferentes ámbitos y nació como una estrategia para asegurar la implicación y la participación de profesionales. ¿Y cómo funciona? Bien, la participación puede ser genuina, puede surgir de cada uno de vosotros o de vosotras, surge de la iniciativa propia o también puede ser dirigida como una respuesta a una necesidad planteada por Osakidetza mediante los retos que se vuelcan a esta plataforma. Lo subrayo, aunque resulte evidente, cualquier profesional de Osakidetza puede publicar su idea y el resto puede votar, comentar y complementar esta idea. ¿Y qué ocurre cuando esto sucede? ¿Qué ocurre con esa idea? Bueno, esa idea se analiza, se contrasta y posteriormente, en base a unos criterios de selección, se puede priorizar. Algunas ideas se acometen y completan en un ciclo razonablemente corto, pero hay otras que afectan a toda Osakidetza y para su implantación requieren un mayor estudio y también de la aprobación de la dirección. Y todo ello es un proceso participativo que se va materializando en los eventos anuales, los eventos participativos, los talleres Top 5, donde se seleccionan las mejores ideas, y la jornada Top 5, donde se recogen públicamente a las protagonistas, a las personas protagonistas de estas ideas. Kudeaketa eredu honek ere ebaluazioa eransten du, hobekuntza etengabeko hori, eta topaketetan ez hartzen dira irizpide horiek ere bai, parte hartzaileek iritzia izan dezaten. En la plataforma Parte Hartu participan profesionales de Osakidetza en el inicio, cuando nacen las ideas, y también en el final del proceso, cuando se reconocen como autoras y autores de esas mejores ideas en una jornada pública. El modelo de gestión en las diferentes fases está participado de un grupo de personas referentes de Parte Hartu, que son corporativos, de todas las organizaciones y servicios, por supuesto multidisciplinares, analizan, contrastan y seleccionan las ideas. De alguna manera son la cara visible de este liderazgo colaborativo. Las claves del éxito en esta plataforma, en esta iniciativa, en esta estrategia, son la transparencia en el proceso, el compromiso para la escucha y también para la respuesta de las personas que aportan sus ideas y, por supuesto, la implicación de la dirección. Es un espacio donde se da presencia a las diferentes voces, se conectan a las personas, se fomenta la participación, la comunicación y la colaboración. En todo este tiempo, desde su puesta en marcha, el aprendizaje ha sido enorme y ese aprendizaje se va volcando, por supuesto, cada día. Parte Hartu puede ser una muy buena herramienta para conseguir todos los retos que se plantea esta organización, porque nace, surge y se desarrolla con la participación, con la colaboración de las personas que trabajan en la propia organización. Como resultado de esta andadura, y ya para ir finalizando, una muestra de los datos que se han conseguido desde 2017. Cerca de 1.000 ideas recogidas. El dato también importante, el 90% en castellano, el 10% en euskera. Aproximadamente 16.000 personas diferentes han entrado en Parte Hartu, alrededor de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Ha habido más de 13.000 interacciones de participación en forma de votos, en forma de comentarios, y se han realizado 5 ediciones de la jornada anual Top 5, donde se reconocen las mejores 5 ideas de cada uno de estos ciclos. Si os parece, a continuación vamos a conocer a las personas protagonistas de 2023. Nos van a presentar las 5 mejores ideas seleccionadas y las veremos y podemos conocerla con más detalle. Antes incluso de verlas, eskerrik asko guztioi zuen parte hartzearengatik parte hartu ekimen honetan. Ikus ditzagun
aurtengo protagonista diren ideiak. Todos los niños y niñas que acuden a la consulta de pediatría del centro de salud tienen una cartilla de salud infantil que se les entrega a las madres, padres o personas responsables en el hospital tras el nacimiento o cuando se acude por primera vez a consulta. Esta cartilla en papel incluye el calendario vacunal infantil, así como las revisiones periódicas de salud que se recomiendan hacer desde el nacimiento hasta los 14 años. Tanto las vacunas como las revisiones se actualizan de forma periódica y esto, por ejemplo, ha ocurrido recientemente con el calendario vacunal infantil de 2023 y con el nuevo programa de salud infantil. Cuando acuden las familias con varios niños o niñas a la consulta de pediatría, vemos que tienen cartillas de salud infantil diferentes entre sí y además, al ser en papel, la cartilla de salud infantil sigue siendo la misma que le entregaron al inicio y por tanto no recoge las actualizaciones que se han producido durante este tiempo. Por lo tanto, se pueden dar dos problemas. Por un lado, desconocer las actualizaciones de dicho calendario vacunal infantil, lo que produce mucha inseguridad, y por otro lado, desconocer y en otros casos olvidar o dejar las revisiones de salud recomendadas a medida que los niños y niñas van cumpliendo años. Además, en la consulta vemos que muchas familias se enteran por medios de comunicación de las novedades. Entonces, para paliar el problema, les imprimimos y entregamos un nuevo calendario de revisiones y vacunas en la propia consulta. Esto conlleva tiempo y posible error. La propuesta que hago es que se envíe a las familias o personas responsables con niños y niñas a su cargo algún tipo de notificación que les informe sobre actualizaciones tanto de revisiones periódicas de salud como de las vacunas pendientes. Esta notificación podría ser a través de carta, mensaje o incluirlo en la carpeta de salud, carpeta berría, quedando reflejadas las revisiones y vacunas pendientes para cada niño y niña de Euskadi. El momento podría ser al inicio del curso escolar o al inicio del año. Con esta iniciativa podríamos conseguir más asistencias y mejores coberturas vacunales, mejorar la comunicación con la familia y por lo tanto aumentar su confianza hacia Osakidetza. Desde el laboratorio clínico hemos detectado una necesidad en relación al aviso de resultados del paciente o de la paciente. Actualmente en Osakidetza disponemos de un protocolo de seguridad de paciente en el cual aquellos valores críticos son comunicados de manera directa al peticionario o la peticionaria vía telefónica. Pero a su vez hay una serie de valores que no siendo críticos, sí son de importancia y que comunicamos también telefónicamente. Eso también nos ha llevado a ver otra necesidad, que dentro de Osabide Global, que es la historia clínica que tenemos en Osakidetza, la historia clínica corporativa, los resultados de laboratorio se dividen dentro de valor de referencia y fuera de valor de referencia, no distinguiendo de una manera exacta los verdaderamente patológicos. La idea que surge desde el laboratorio es aprovechar estas necesidades para desarrollar herramientas que faciliten la transmisión de esta información. Desde el laboratorio clínico, en el acto de validación, lo que hacemos es aceptar unos resultados que tienen que ver con el estado fisiopatológico del paciente. Esto lo hacemos viendo los resultados, comparándolo con resultados anteriores e introduciéndonos en la historia clínica del paciente. Para facilitar esto es importante que en la historia clínica del paciente se distingan verdaderamente los resultados patológicos de los no patológicos y a su vez desarrollar una herramienta que a través de la informática sencilla en la que comuniquemos de manera precisa y rápida el resultado al médico o a la médica peticionaria. Para la implementación de esta idea se nos ha ocurrido basarnos en tres pilares fundamentales. El primer pilar sería distinguir los rangos de referencia, ampliando esto a rangos de referencia ampliados. Esto quiere decir que habría tres resultados posibles. Aquellos que están dentro del rango de referencia, aquellos resultados que se salen del rango de referencia pero no llegan a ser patológicos y resultados verdaderamente patológicos consensuados con los servicios y apoyándonos en la evidencia clínica actual. Para ello, el segundo pilar sería crear un sistema de semáforo que en el Osabide Global, la historia clínica corporativa, se diferencie verde, amarillo y rojo. El verde para aquellos resultados dentro del valor de referencia,
el amarillo para los que se salen del valor de referencia pero no llegan a ser patológicos, y el rojo para resultados que son patológicos y que el médico y la médica puedan distinguir fácilmente. Y el último pilar es desarrollar una pestaña adicional donde se sitúen los hallazgos inesperados desde el laboratorio. Son esos hallazgos que desde el laboratorio pensamos que son importantes que el médico lo vea con presteza. Desde el laboratorio, los beneficios que encontramos en la implantación de esta idea serían, por un lado, sin duda, y el más importante, la seguridad del paciente. Por otro lado, es el ahorro que lleva tanto en gasto como en personal y en tiempo, con esta comunicación activa. El tercero sería poder implementar esta idea en otros servicios de diagnóstico, otros servicios centrales, como puede ser radiodiagnóstico, anatomía patológica, otros servicios del laboratorio como microbiología o inmunología. Y finalmente, el crear alianzas activas entre los diferentes servicios, ejes de la atención al paciente, como es la atención primaria, la atención especializada, el laboratorio. Todo ello, como decía en el primer punto, en aras de una mejor seguridad del paciente. El sondaje vesical es una de las técnicas más realizadas en los hospitales. En un 30% no es necesario. El sondaje vesical es un procedimiento invasivo que consiste en introducir un catéter tipo sonda hasta la vejiga para vaciarla de orina. En el ámbito quirúrgico existen una serie de intervenciones que precisan una vejiga vacía para evitar complicaciones, como es el caso de la apendicitis por laparoscopia. Los sondajes vesicales no son inocuos, aumentan las infecciones del tracto urinario que prolongan la estancia hospitalaria, afectan la calidad de vida del paciente y generan un gran gasto. Mi propuesta es disminuir en la medida de lo posible los sondajes perioperatorios. Se puede conseguir con un acto tan sencillo como es orinar antes de la cirugía y con la ayuda de una... No me atrevo a continuar, por vuestro bien, pero creo que vamos a intentar recuperarlo, ¿verdad? Urinario que prolongan la estancia hospitalaria, afectan la calidad de vida del paciente y generan un gran gasto. Mi propuesta es disminuir en la medida de lo posible los sondajes perioperatorios. Se puede conseguir con un acto tan sencillo como es orinar antes de la cirugía y con la ayuda de un ecógrafo vesical portátil nos va a facilitar tomar las decisiones de sondar o no al paciente, de tal manera que solo se sondará si es necesario. Introducir en la lista de verificación prequirúrgica checklist si el paciente ha orinado o no va a contribuir a difundir la importancia de entrar en quirófano con la vejiga vacía. En las plantas de hospitalización es importante monitorizar también la diuresis para evitar que la vejiga se llene en exceso y se produzcan retenciones urinarias. De nuevo, el ecógrafo vesical portátil nos va a ayudar a decidir si el paciente debe ser o no sondado. El personal sanitario, personal médico, enfermería, auxiliar y celador, así como los y las pacientes, deben participar de este proyecto para que se pueda llevar a cabo. La disminución de los sondajes vesicales tiene como beneficios la mejora de la calidad asistencial, la seguridad del paciente con la prevención y control de las infecciones urinarias, realizar una asistencia más humanizada, ya que a los pacientes no les gusta que se les sonde y además el ahorro es evidente. Como médico de familia me encuentro con pacientes a los que hay que hacerles pruebas a 2, 3, 4 años, como fondos de ojo, ecografías, colonoscopias. No podemos citarnos en otras agendas a 2, 3, 4 años. No es práctico ni viable.
Lo que solemos hacer en la atención primaria es poner un recordatorio dentro de la historia electrónica del paciente, pero tiene el inconveniente de que si el paciente no acude a nuestra consulta, no entramos en su historia, no vemos ese recordatorio, con lo cual hay una pérdida de pacientes y de seguimientos porque no acuden o acuden más tarde de lo que correspondería. Para evitarlo, la propuesta es crear un gadget o aplicación dentro de la propia historia electrónica del paciente similar al calendario que tenemos todos en el móvil. Anotaríamos cuándo queremos hacer la siguiente control, asociando y generando los volantes necesarios para ello. De esta manera, al llegar a la fecha indicada, saltaría una alarma al servicio correspondiente y también al paciente a través de la carpeta de salud. Esto también nos permite unificar las pruebas y hacerlas el mismo día. Estas citas se darían de manera administrativa, de manera que no es necesario que el paciente acuda a nuestras consultas únicamente a solicitar los volantes. De esta manera obtendríamos varios beneficios. Reduciríamos las pérdidas por seguimiento, fomentaríamos la autonomía y la participación del paciente, disminuiríamos la carga asistencial al automatizar y programar este tipo de citas y un punto importante, el poder visualizar a futuro las citas y pruebas programadas que tienen los pacientes nos da una visión global mejor de su situación, lo que es esencial en los pacientes crónicos. Hoy en día, durante el embarazo, a la mujer se le realiza un seguimiento muy exhaustivo, tanto por parte del servicio de ginecología como por las matronas. Una vez que se da a luz, la madre pasa a un segundo plano, cuando realmente también necesita una serie de cuidados muy importantes. A día de hoy, la mujer acude al servicio de ginecología tras la cuarentena a hacerse una revisión y luego tiene la opción de acudir a las clases sobre la lactancia materna. En estas consultas, si tienes algún problema sobre incontinencia urinaria, en muchas ocasiones lo único de lo que se te hace entrega es de una hoja en la que se especifican unos ejercicios sobre la reeducación del suelo pélvico, sin ningún tipo de mayor indicación. Por ello creo que, al igual que existen clases de preparación al parto, sería importante que hubiera clases posparto. Un fisioterapeuta especialista en el suelo pélvico podría impartir estas clases para ayudar a la mujer a recuperar el tono de su musculatura y mejorar también su vida sexual. Estas clases posparto se podrían realizar en los centros de salud, al igual que se preparan las clases de preparación al parto, se podrían hacer de la misma manera posparto, impartidas por matronas y fisioterapeutas especialistas en el suelo pélvico. Estas clases tendrían un beneficio tanto físico como emocional para las madres. Y el hecho de que estén acompañadas por otras mujeres que se encuentran en la misma situación que ellas es un beneficio, ya que verían que no se encuentran solas en este proceso de la maternidad. Hauetzek, eskerrik asko. Hauetxek aurtengo parte hartu plataformaren bitartez, lehen konsiderazio maila horretan sartu diren 5 ekimenak. Arrakasta bermatuta dago, ze parte hartzea arrakastarako elementu ezinbestekoa da. Egindako ekarpena aintzat hartzeko, jarraian 5 pertsona hauei diploma banatuko zaie. Y para eso voy a pedir que me acompañen en el escenario la directora general Rosa Pérez Esquerdo y el director económico Néstor Arana. Ellos serán los encargados de entregar estos diplomas que reconocen las ideas generadas, vuelvo a decirlo, por las y los profesionales de Osakidetza. Esta plataforma está abierta a la participación de todas las personas. Eskerrik asko, bioi, sari edo diploma emate honetan hemen izateagatik. Y voy a pediros, por favor, que acompañéis también en el escenario las personas que habéis presentado estas iniciativas, que hemos podido conocer, aunque sea brevemente. Y en primer lugar, Irati Izagirre Palacios, de la OSI Araba, que nos ha presentado, eskerrik asko, que nos ha presentado esta interesante iniciativa sobre la cartilla de salud infantil. No solamente hace el proceso más eficiente, también la comunicación, y esto es fundamental. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso. Eskerrik asko, Irati. También quiero pedir que me acompañe a Diego Jiménez González, de la OSI Ezkerraldea en Carterri Cruces,
avisos desde el laboratorio a través de la historia clínica electrónica. Eskerrik asko. Bertatik sortutakoa ezan, norberaren lanean egunero ikusten diren erronkak nola bideratu proposatuz. Eta sistema hobetuz bide horretan. Eskerrik asko, mila esker. María Dolores Lola del Campo Martín, de Osi Donostia aldea. Eskerrik asko. Muskurako zundaketa gutxitzeko sistema proposatu digu. Zortez eten bada ere nik ez dut jarraitu behar izan, kosta ingo litzaidake, eskerrik asko, eta zorionak. Miguel Ángel López Gómez, os recuerdo, de la Osi Goierri Alto Urola, epeluzeko itzorduen gogorazpen sistema, el sistema de recordatorio de citas a largo plazo. Sistema osatzen duten eskualde guztietatik, posizio guztietatik etorri dira ideiak, proposamenak, eskerrik asko. Y cerramos el círculo con Ana Sáenz de Pobes Sánchez de la Osi Araba, erditze osteko berrosaketa, recuperación posparto. Una propuesta, una iniciativa realizada y defendida en este vídeo, que también es un reto. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Ana Sáenz de Pobes. Os voy a pedir que os acerquéis aquí para quedar bien centrados. No, conmigo todos no. Hasta el centro de la imagen. Cómo me gusta, cómo funciona el sistema que seguimos las indicaciones, ¿verdad? Desde aquí, porque esta foto la vais a recordar y la vamos a recordar también. La plataforma continúa en marcha. Este año es un año muy especial y estas 5 ideas, sin lugar a dudas, son una contribución fundamental, como la de todos y todas durante todos estos años también. Y os recuerdo que esto sigue en marcha. Una plataforma abierta para todos y todas las profesionales de Osakidetza. Aurten, 5 hauek izan dira topaketa formatu oso berezia, 40. urte horrena delako. Mila esker, eta txalo batez, agur ditzagun favorez. Eskerrik asko. Berrogei urte hauetan makina bat izan dira, martxan jarri diren hobekuntzak. Ezinbestean ikusi dugu, eza? Gaurko goizak aukera ezin hobea eman digu, benetan ikusteko nola aldatu garen. 40 años que no han pasado en vano y que para bien han conseguido reforzar, mejorar, innovar, ofrecernos oportunidades de aprendizaje y también aplicaciones concretas. Hemos puesto en marcha un sinfín de mejoras, hemos aprendido a gestionar mucho mejor, a desarrollar el talento interno, hemos aprendido de la práctica compartida. Y las buenas prácticas es algo que no hace falta que os explique, es una de las señas de identidad de esta organización. Izan ere, praktika honak prozesua hobetzeko ezinbesteko giltzarri dira, eta horren erakusgarri ere bai. Eta Osakidetzan praktika honak modu sistematiko batez lantzen dira. Hemos querido traer una muestra de estas buenas prácticas a este momento tan especial de celebración del 40 aniversario. De 114 prácticas presentadas, el día 15 de junio, en Basurto, si no recuerdo mal, tuvimos una jornada de la que pudimos conocer en profundidad 36 prácticas. De esas 36, el proceso de evaluación ha decantado en las 6 prácticas que vamos a conocer hoy. ¿Y cómo ha decantado? Sois personas de ciencia, os lo estáis preguntando. Siguiendo unos criterios muy concretos. Los criterios son que las buenas prácticas presentadas sean factibles,
tengan un alcance, puedan escalarse y, por supuesto, que estén alineadas con la estrategia. Hay más criterios profesionales que maneja el comité de evaluación, pero estas son las 3 grandes ideas que os pediría que tengáis en mente cuando escuchéis a las personas que van a presentarnos sus buenas prácticas. Vamos a tener la oportunidad de conocer 6 buenas prácticas concretas que, como os decía, son el resultado también de este proceso de decantar de las 114 presentadas, de las 36 analizadas el día 15 de junio, y hoy nos quedamos con 6. La dinámica que voy a pedir a las personas que van a presentarla es la misma. Vosotras no lo veis. Desde aquí hay una luz verde que indica el tiempo. 10-12 minutos, que el semáforo va cambiando de color. Ahora está verde, luego pasa a naranja cuando nos falten 5 minutos y se pone en rojo cuando tenga que intervenir, que seguro que no va a ocurrir. 6 buenas prácticas que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. La primera persona encargada, además de romper el hielo, va a ser Leire García Fernández, de la Red de Salud Mental de Vizcaya, y nos va a presentar la buena práctica relacionada con la difusión de riesgos del consumo de cannabis. 10-12 minutos es el tiempo que hemos reservado para cada una de estas 6 prácticas, y yo estaré atenta para cualquier cosa que necesites, primero para llevarme mis cosas y dejarte el atril, todo para ti. Eskerrik asko. Egunon danori, mila esker gonbidapenagatik. Como me han presentado, soy Leire García, soy psiquiatra, trabajo en LEENAC, el equipo de la Red de Salud Mental de Vizcaya, para el tratamiento de los primeros episodios de psicosis. Como os digo, nos ocupamos del tratamiento de los primeros episodios de psicosis. La psicosis es un síndrome complejo, grave, frecuente porque puede llegar a afectar al 3% de la población y que implica, muy resumidamente, una pérdida del juicio de realidad y se suele acompañar de alucinaciones y delirios, alteraciones de la conducta y alteraciones del pensamiento. Los factores de riesgo para desarrollar una psicosis son múltiples, variados, probablemente diferentes en cada paciente, pero desgraciadamente la mayoría son inmodificables porque atienden a cuestiones genéticas, biológicas y acontecimientos adversos a lo largo de la infancia y perinatales. Sin embargo, sabemos que el consumo de cannabis aumenta también el riesgo de psicosis y es uno de los pocos factores modificables. Esto está ampliamente respaldado por la bibliografía y por la evidencia científica. Os voy a comentar una serie de datos. ¿Qué dice la evidencia sobre esto? Estos son datos del último plan del Estado sobre drogas, en el que, como podéis ver en la línea superior, el consumo de cannabis ha ido aumentando en los últimos años hasta llegar a que el 40% de la población ha probado el cannabis alguna vez en su vida. Si os fijáis en las primeras barras de arriba, donde está separado por edades, el grupo de edad entre 15 y 24 años, que son los que a nosotros nos interesan, porque es la edad en la que debuta la psicosis, ha consumido cannabis en el último año casi el 30%. Además, esta encuesta también detecta que la percepción sobre los riesgos de este consumo ha disminuido en los últimos años. Este es un estudio que abarca más de 1.000 pacientes, realizado en Australia, que detecta que el inicio en el consumo de cannabis predice en 7-8 años el desarrollo posterior de una psicosis. Este estudio apoya la hipótesis de un efecto acumulativo tóxico de la sustancia, que sería mayor en sujetos más vulnerables. Este es otro estudio de casos y controles realizado en Europa que detecta que hay una correlación lineal entre el consumo de la frecuencia de consumo y la potencia del cannabis consumido. Es decir, cuanto más frecuente es el consumo de porros y más THC tienen estos porros, mayor es el riesgo de desarrollar un episodio psicótico, que puede llegar a quintuplicar el riesgo, como veis en la última barra. Uno puede pensar, bueno, mi hijo, total, fuma de vez en cuando y poco. Bueno, esto es una revisión sistemática también muy sólida que encuentra que el riesgo de desarrollar una esquizofrenia es significativamente mayor en adolescentes que han consumido cannabis respecto de los que nunca lo han probado.
poco en la línea con estos datos, ¿no? Si cada vez se fuma más cannabis, cada vez este cannabis es más potente porque el que se vende ahora en la calle tiene un 30% de THC, lo que es esperable es que aumente la proporción de psicosis. Bueno, pues esto es lo que encuentran los daneses en un estudio muy amplio en la que siguen a toda la población danesa nacida antes del 31 de diciembre del año 2000 y encuentran que la proporción de casos de esquizofrenia asociados con trastorno por uso de cannabis se ha cuadriplicado en los últimos 20 años. Cuadriplicado. Bueno, ¿y esto por qué? Porque el consumo de cannabis afecta al neurodesarrollo. Como sabéis, el cerebro se sigue formando en torno hasta los 22, 24 años y hay una serie de reorganizaciones en la arquitectura cerebral que se dan lugar en la adolescencia. Si en ese periodo se introduce cannabis, las señales que regulan esa poda neuronal normal se ven interferidas, porque son unas señales mediadas por endocannabinoides endógenos. Por lo tanto, como entidad sanitaria, deberíamos preocuparnos y evitar que nuestros adolescentes se expongan al consumo de cannabis al menos antes de los 21 años. Sin embargo, ya veis, los datos son contundentes, son aplastantes, pero no todo el mundo está dispuesto a creer en los datos. Esta preocupación del ENAC coincide con la preocupación de las redes locales de salud de Uribe. Yo trabajo en ENAC Uribe y contábamos con 2 redes locales de salud con las que nos hemos reunido en algunas ocasiones de la mano de nuestra supervisora de enfermería, Aurora Oña, y allí se planteaba que los agentes comunitarios estaban preocupados por este claro aumento del consumo de cannabis entre nuestros adolescentes. De estas reuniones surgió la idea de crear un grupo de trabajo para la promoción y la prevención de la salud que, como podéis ver en la diapositiva, estaba integrado por gente de diferentes agentes de la comunidad, pero de diferentes sectores. En negrita estamos los de Osakidetza, pero como podéis ver había técnicos de adicciones de los ayuntamientos, técnicos de adicciones del Gobierno vasco, estaba Mugimen, técnicos de deporte, había farmacéuticos, la Ertzaintza y responsables de educación, incluido el Berritzegune. En estas reuniones se nos ocurrió que era necesario difundir a nuestros adolescentes estos riesgos, que fueran conscientes los adolescentes de lo que supone el consumo de cannabis. Para ello, hicimos unas reuniones con las técnicas de adicciones de los ayuntamientos que imparten talleres en los diferentes institutos de la comarca. A las técnicas les dimos formación, les pasé todos estos datos que os he mostrado ya a vosotros y las sensibilizamos sobre lo que es una psicosis para que fueran capaces de detectarla y sobre los riesgos que implica el consumo de cannabis en el desarrollo de una psicosis. Sin embargo, es verdad que ya habéis visto que estos datos son fríos, son aburridos y nos parecía que no les iba a llegar el mensaje a gente joven. Y a nuestra supervisora, Aurora Oña, se le ocurrió que podíamos utilizar la metodología del paciente experto. Le pedimos a un usuario de nuestra unidad que contara su experiencia en un instituto y que nos permitiera grabarlo y usar ese vídeo luego en los diferentes talleres. La verdad es que sondeamos a nuestros usuarios y tuvimos más de un voluntario y, bueno, finalmente grabamos este vídeo del cual solo os puedo poner un trocito, perdón, por cuestiones de tiempo, a ver si puede arrancar el vídeo. Os dejo ahí con la intriga. Es un vídeo muy interesante, la verdad, merece la pena verlo. Antes y después de los talleres les pasamos a los chavales una encuesta para detectar si había cambios en la percepción de riesgo antes y después del taller. Esta encuesta se realizó en colaboración con el Departamento de Sociología de la UPV. Ahí tenéis las preguntas que van intentando detectar cambios en la percepción de riesgo. Y a continuación os pongo los resultados.
En la primera gráfica está en azul el antes, en naranja el después. Y en la segunda gráfica se representan los porcentajes de variación de respuesta de manera global separadas por sexos. En azul el global, en naranja los chicos y en gris las chicas. Como veis, hay un aumento en todas las preguntas. Quiero decir, de alguna manera los chavales aprenden cuáles son los riesgos. Pero es muy llamativo que sobre lo que más aprenden es sobre lo que es un brote psicótico, que no lo sabían, y sobre que el cannabis aumenta el riesgo de tener un brote psicótico, que tampoco lo sabían, porque en la comunidad hay una muy baja percepción de riesgo respecto a esta sustancia. Bueno, en este sentido creemos que la intervención ha cumplido su objetivo. Hemos conseguido, se impartieron 40 talleres, llegamos a 820 chavales, nos pilló por medio la pandemia y hubo que parar y continuar en 2021. Pero creemos que, bueno, al menos en Uribe Costa hemos conseguido sensibilizar a la población. No nos vamos a quedar aquí y, como os decía, en este grupo de trabajo para la prevención y la promoción de la salud participó el Departamento de Adicciones del Gobierno vasco, que nos invitó como asesoras a participar en el desarrollo de la estrategia de la campaña de sensibilización. Por lo tanto, la Red de Salud Mental ha aportado su granito de arena en el diseño de esta campaña que se ha puesto en marcha desde julio de este año y creo que todavía continúa. Igual a alguien le suena el cartel. Por cuestiones de equidad y porque nos parece muy importante continuar con este trabajo, como veis, la misma iniciativa se está exportando a la comarca de Bilbao. En la foto podéis ver, cruzado de brazos y sonriente, a nuestro jefe de servicio, el doctor Pachi Gil, y a su lado a la supervisora de enfermería de Blanco, Aurora Oña, en una sesión formativa en la que transmitieron toda esta información a los técnicos de salud pública del Ayuntamiento de Bilbao con el objetivo doble. Por una parte, identificar una psicosis incipiente para que lleguen cuanto antes a tratamiento y, por otro lado, difundir, como os he dicho, los riesgos del cannabis. Bueno, quería agradecer a mis compañeros que me hayan permitido presentar a mí este trabajo que es de tantas personas, en el que hemos participado tantos agentes, y también agradecer a la dirección de la Red de Salud Mental de Vizcaya que nos permita estas aventuras que dan lugar a una verdadera psiquiatría comunitaria. Muchas gracias. Eskerrik asko Leireri, Leire García Fernandezi eta bere lantaldeari ere bai, berarekin batera, berak aipatu duen bezala jardun duenari. Vamos a ver la siguiente práctica, atención continuada de pacientes con cáncer, y nos la presenta Camino del Río, Osi Donostialdea, junto con el oncológico. Buenos días. Es realmente muy grato para mí poder presentar este trabajo de buenas prácticas de atención continuada en el que llevamos trabajando pues mucho tiempo y en el que creemos que es una historia de éxito. Una historia de éxito sobre todo porque hemos ganado los profesionales que venimos trabajando en los servicios de oncología médica de Guipúzcoa, pero sobre todo porque han ganado ellos, han ganado los vecinos de Guipúzcoa también. Es un trabajo que hemos hecho en base a dos ejes de las líneas estratégicas de Osakidetza, la línea número 2, en la que habla sobre el abordaje y la cronicidad, y la línea número 3, sobre la humanización, la excelencia, el valor, la seguridad, todas estas cosas tan importantes que hacemos en nuestro día a día. Vamos a hablar un poco, nos vamos a poner en contexto del cáncer. Bueno, realmente, gracias a Dios, se ha cronificado esta enfermedad. Esto se ha convertido en un reto y es el primer elemento, esa cronicidad a la que tenemos que hacer frente los sistemas de salud. Y además, a la historia natural de la enfermedad se une un montón de efectos adversos asociados a esas medicinas que vamos poniendo, que pueden ser localizables en cualquier sitio del cuerpo, la neurotoxicidad, la cardiotoxicidad, las neumonitis. Cualquier zona del cuerpo puede ser afectada por esos elementos que nos curan, pero a los que también hay que atender. El tercer elemento del reto pues es que nos dicen los estudios que una de cada 4 personas tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Por tanto, tendremos muchas personas durante mucho tiempo con muchos efectos adversos asociados a los que tenemos que atender.
El uso habitual que tenemos de nuestros métodos, de nuestras maneras normales de poder entrar a nuestros sistemas de salud, pues lo que creemos es que tiene una alta demanda de la atención que no es programable, eso lo sabemos. La resolución de las urgencias va a saturar ese recurso si seguimos utilizando de la misma manera y además no se adapta a la preferencia de los pacientes, eso es lo que queremos. Y nosotros desde nuestros servicios hemos querido cambiar este modelo, ¿no? Queremos olvidarnos de esto y traer el modelo que desde la OSI Donostialdea pretendemos. Una consulta liderada por una enfermera, por un equipo de enfermeras, en el que de alguna manera fácil el paciente pueda ser atendido tanto por una atención telefónica, después una atención presencial si se necesita y una rápida y una resolución o ingreso si así se diera, ¿no? Creo que es una manera también de poner un modelo diferente, empoderando también al rol de las enfermeras. Pero esto no se nos ha ocurrido de la noche a la mañana. Esto lo presentamos en el 2023 y llevamos mucho tiempo trabajando. Ya en 2014, la unidad de soporte del oncológico puso una manera de intentar controlar esos síntomas y, bueno, pues un internista junto con una enfermera intentaban atender a aquellas personas que necesitaban presentaban ciertas patologías, ¿no? En 2015, desde la OSI Donostialdea, sabíamos que esa demanda no programable nos estaba aumentando y lo que quisimos es, para pacientes en los que estaban exclusivamente en tratamiento, pues lo que hicimos fue crear una entrada rápida por medio del control de síntomas telefónico. Intentamos que nos llamaran, si pasara, y les atendíamos, ¿no? Pero solamente teníamos, al principio, en un horario de mañana, luego pasamos también mañana y tarde, pero solamente a esos pacientes en esa circunscripción. En 2019 ya vimos muchas ventajas de lo que íbamos haciendo. Habíamos reducido los ingresos desde urgencias en 12 puntos desde oncología médica, lo cual nos decíamos que íbamos por el buen camino. Y en 2020-2023, pues la vinculación que se ha creado de la OSI Donostialdea Oncológico A, creíamos que era la ventana de oportunidad para poder hacer las cosas mejor, esos dos servicios que venían de una manera paralela. Porque esto hay que entender también la trayectoria de todo este programa, ¿no? Éramos dos organizaciones trabajando para lo mismo, en el mismo sitio, en un territorio muy pequeño. Era natural que nos tuviéramos que llegar a juntar para hacer las cosas mejor y para poder unificarnos, ¿no? Compartíamos la misma filosofía, que es la de mirar hacia el paciente y la atención basada en el valor. Sabemos que el paciente necesita que se le diagnostique rápido, que se le diagnostique bien, que se le trate de la manera que aquello que hay que hacer que se haga lo mejor posible y, sobre todo, tener una contención cada vez que quiera volver a nosotros de una manera rápida, ¿no? El Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023, ya en su eje cero, en el cero, nos dice que es la atención, el modelo de la atención al paciente tiene que ser desde donde se comienza, ¿no? ¿Cuál fue, para crear este proyecto de atención continuada, el alcance tenía que ser todo Guipúzcoa, no podía quedar nada fuera y teníamos que saber que teníamos que tener capacidad de impactar en cualquier momento, más allá de los tratamientos. Surgen muchas necesidades, aparte de los tratamientos, había que cubrirlo. El paciente también necesita esa necesidad específica de atención rápida. Antes el doctor Cilla nos ha dicho que nos atiendan rápido, ¿no? Y que sea fácil. Pues eso es lo que queríamos. Creemos que aportaba valor reducir ingresos, evidentemente, si somos capaces de detectar esa toxicidad en los grados 1 y 2. Podemos adecuar el consumo de los recursos, podemos hacer nosotros también más sostenible cuando un servicio se pone a trabajar de otra manera diferente y disminuimos el tiempo de respuesta. Es decir, desde que el paciente nos llama hasta que es atendido en nuestra consulta, pues lo que tarden de llegar en coche, ¿no? Que como Guipúzcoa es pequeño, pues más de una hora no va a ser. Y además teníamos clarísimo que éramos dos instituciones y que el paciente jamás debería de ver que hay dos circuitos paralelos detrás. Y desde luego no lo ha notado, lo hemos hecho para que eso se evitara. El 1 de abril del 2023 pues podemos decir que es el principio, no más que el final de lo que hemos conseguido, el principio de una nueva era para nosotros. Hemos trabajado mucho durante estos años y hemos tenido que hacer, y cada una de estas cosas son logros importantes, porque
porque lo hemos puesto para todos los pacientes, hemos tenido que sentarnos y decidir entre ambos servicios que nos uníamos los protocolos clínicos que íbamos a hacer. Y son importantes decidir exactamente cada uno de esos protocolos clínicos porque la primera que atiende es la enfermera y esa enfermera tiene que saber qué es lo que hace y tiene que saber que está respaldada con las decisiones que le va a decir al paciente y con todo el servicio de los oncólogos detrás, ¿no? Entonces, revisar qué hacer en cada momento según el grado, cómo tenemos que atender, si hay que valorar a las 24 horas, si hay que hacer un ingreso, las analíticas que haya que hacer, lo que sea, de cada uno de los procesos que puede llevar. Otra cosa que hemos hecho y que ha sido muy importante, nos hemos cogido todo Oncovide con todos nuestros protocolos, todos los esquemas de quimioterapia, que hay más de 180, nos los hemos estudiado y hemos vuelto, porque ya lo habíamos hecho, pero para unificar, hacer esquemas en los que el paciente entienda cuándo tiene que venir a ponerse el tratamiento, qué es lo que tiene que hacer, la analítica, revisar cada uno de los efectos secundarios que tienen las medicaciones que van detrás, para que él pueda entender aquellas que vienen en blanco, que bueno, quizá tiene que estar atento, pero no tiene por qué estar, no son muy alarmantes, pero aquellas que vienen en rojo nos tienen que llamar, nos tienen que avisar, tienen que aparecer en nuestra consulta de atención continuada. Para ello también hemos tenido que crear un teléfono único y crear ciertas estructuras únicas. Yo os digo que 180 esquemas son muchos esquemas y hay gente aquí que ha pasado muchas horas mirándose cada uno de ellos. Hemos creado también circuitos de derivación a especialidades rápidas y algo que hicimos al principio del semestre de 2023 era que casi todos los profesionales sanitarios que ahora mismo ya estamos ubicados en Oncológico A nos formáramos en reacciones graves medicamentosas de tratamientos contra el cáncer, ¿no? Hemos creado también, hemos hecho obras en nuestras instalaciones, hemos creado infraestructuras, hemos creado 2 consultas propias con administrativas y para que puedan estar cada una de las enfermeras teniendo su espacio, ¿no? Hemos creado el teléfono de entrada único y además tenemos puestos exclusivos para aquellas personas que necesiten que les hagamos un procedimiento cuando necesitan nuestra atención, lo tengamos. El equipo que hemos formado es el de, ahora mismo tenemos en el horario de mañana una administrativa que nos filtra las llamadas, 2 enfermeras por la mañana y otra por la tarde atendiendo lo que es la consulta telefónica y presencial y otras 2 enfermeras, una por la mañana y por la tarde, atendiendo los boxes de esas personas que necesitan que les hagamos procedimientos. Las 2 oncólogas, una de mañana y otra de tarde, pues además de atender a este servicio de atención continuada, combinan sus tareas con otras cuestiones, ¿no? Los resultados. Los resultados en estos 6 meses, desde el 1 de abril al 30 de septiembre, vamos a dividirlos en 2 partes. En la primera de la izquierda es aquello en el que la enfermera que hacen muchas cosas. Podemos decir, en el contexto en el que oncología médica pone unos 1.240 tratamientos al mes, son muchísimos, y hemos visto que el 46,5%, por tener una cifra, un indicador que nos dijera por dónde vamos, es decir, el 46,5% de los pacientes nos han demandado en algún momento atención. Eso significa más o menos una media de 30 al día. Es decir, 30 personas al día están buscando ser atendidos por nuestro servicio de oncología, ¿no? Y es importante porque cuando esto lo presentamos en Cruces hace unos meses, hemos subido, porque en aquel momento dijo que era un 33%, hoy hemos subido a un 46%, bastante. Y además la enfermera también, aquellos que han venido a nuestra consulta y necesitamos hacer un control a las 24 horas para poder decidir la actitud terapéutica que hay que seguir con ese paciente, lo sigue haciendo y de esos el 40 y pico % han necesitado otra atención a las 24 horas telefónica para el control, es decir, más o menos unos 13 al día. Las enfermeras trabajan bastante en esta consulta. La otra parte es la atención presencial, cuando el paciente necesita que se le vea al oncólogo y que se haga cualquier otra cuestión. También está la enfermera y tenemos, a día de hoy, hemos hecho 811 consultas presenciales y los motivos por los que han venido, bueno, pues el 25% era de fiebre, eso era esperable.
el 20% son por toxicidad digestiva, esperable, y luego pues algo que nos ha sorprendido, ¿no? El 18% de la gente nos ha consultado por dolor. Eso cuando pues, nos hace pensar que quizá tenemos que mejorar nuestras estrategias de dolor dentro de las consultas, y en ello estamos. Seguro que lo conseguimos mejorar. Más resultados, pues tenemos muchas veces que hacerles intervenciones rápidas. El paciente te puede llamar porque tiene cierta tensión en la tripa y tiene que hacer una paracentesis. En 1 hora se lo podemos llegar a hacer. ¿Y cuántas hemos hecho en este tiempo? Pues bastantes, 110 paracentesis evacuadoras rápidas. Les hemos tenido que poner medicación para el control a estos pacientes en nuestra consulta de 358 y hemos hecho casi 500 transfusiones rápidas. Es decir, el paciente puede venirnos de Zumárraga y ese mismo día le haremos las pruebas y se irá transfundido a su casa con la espera de cero. ¿Ingresos que hemos hecho sin pasar por urgencias? Pues 216. Creo que solamente tener ese dato de gente que no ha tenido que recurrir a los servicios básicos, ¿no? o más normalizados de los de urgencias y sí acudir a la gente que sabe que son los de la propia especialidad, pues creo que puede ser un valor muy importante. Hay un indicador importante también, que es el de la teledermatología que hacemos las enfermeras, que mucha de la toxicidad cutánea viene por aquí. Entonces, podemos encontrar pacientes que encontramos con este tipo de problemas y que nosotras podemos mandar a teledermatología, le hacemos una interconsulta y seguidamente nos responden. Por tanto, es muy rápido. Son pocos. Son 22 en este tiempo, pero creo que puede ser significativo. Hemos aprendido más cosas porque el proyecto hemos dicho que acaba de empezar y tenemos muy buenos resultados y creemos que tenemos que seguir creciendo. Sabemos que tenemos que ajustar el panel de indicadores y podemos mejorar si somos capaces de detectar esos grados 1 y 2. Tenemos que aprender a derivar a atención primaria de manera ágil a todas las OSIs. Somos un terciario muy grande para todo Guipúzcoa. Tenemos que pasar del agradecimiento a poder medir eso. Hay que incorporar también a la oncología radiotrópica y hematología en este sistema. Tenemos que seguir aumentando las competencias de enfermería. Creemos que nutrición es una parte de ellas. Y a ver si somos capaces de controlar mejor el dolor y a ver qué hacemos con ese horario de los fines de semana. Y esto no hubiera sido posible sin ellas que están ahí arriba. Y solamente decir a los vecinos de Guipúzcoa que si alguna vez tienen que llamar al teléfono de atención continuada, están en buenas manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Bizkaian izan gara, Donostialdean ere bai, eta orain Arabara jauzi egingo dugu. La práctica que vamos a conocer seguidamente surge de la OSI Araba, desactivación de terapias de desfibrilador automático implantable en personas en situación de final de vida. Es Patricia Gil Armentia quien nos lo presenta. Patricia, aquí estás. Muy bien, adelante. Buenos días a todas y a todos. Como dice, mi nombre es Patricia Gil, soy cardióloga de la OSI Araba y para mí es de agradecer y es una oportunidad para dar a conocer nuestra buena práctica en este protocolo que hemos creado de desactivación de terapias del desfibrilador automático implantable, en lo sucesivo lo llamaré DAI, se llama DAI, en personas en situación de final de vida. Todos conocemos lo que es un desfibrilador externo, cuando un paciente sufre una parada cardíaca en la calle por una fibrilación ventricular. Esos aparatos que tenemos ya en muchos sitios públicos o en un hospital, le va a suministrar una descarga eléctrica de tal manera que quitará la arritmia y le puede librar de una muerte súbita. Lo que es un desfibrilador automático implantable es un dispositivo que implantamos que está compuesto de un generador, como veis es de pequeño tamaño, como la palma de la mano, similar a un marcapasos convencional y que lleva unos cables que se colocan de forma subcutánea o endovenosa y que serán 1 o 3 dependiendo de cada paciente. Y este dispositivo lo que va a hacer es que puede detectar la actividad eléctrica intrínseca del corazón y puede funcionar como un marcapasos estándar, pero específicamente sirve para tratar aquellas taquicardias que pueden causar la muerte súbita del paciente.
Y esto lo va a hacer de dos maneras. Una, lo puede hacer sobreestimulando, que es un modo de tratamiento que no es doloroso, pero la mayor parte de las veces va a tener que administrar una pequeña descarga eléctrica interna en el paciente que lleva el desfibrilador, pero que es dolorosa. La muerte súbita cardíaca es una de las principales causas de muerte en los países occidentales. Se calcula en el Estado que hay unos 30.000 casos anuales y en muchos de ellos más del 40% en pacientes jóvenes menores de 65 años. Entonces, ¿cuándo indicamos que el paciente hay que implantarle un DAI? Pues en aquellos pacientes que tengan una esperanza de vida superior a 1 año y que ya han tenido una parada cardíaca, ya han sobrevivido, o que tienen una cardiopatía y tienen riesgo de padecer una muerte súbita cardíaca por riesgo de tener arritmias ventriculares malignas. Entonces, ¿cómo cuidamos a un paciente que le implantamos un DAI? Pues lo primero es optimizar la programación del dispositivo. Se trata, por supuesto, para lo que es disminuir la mortalidad, evitar que muera, pero también evitarle tratamientos dolorosos y evitar que haga terapias inapropiadas. Desde que soy residente, cuando implantábamos estos dispositivos, es muy importante la información que le damos al paciente de una preocupación por su salud psicológica. Cómo va a ser mi vida, qué voy a poder y qué no voy a poder hacer con un desfibrilador. Pero también es importante informar sobre la opción de desactivar las terapias en un momento dado. Esta información la tenemos que dar previo al implante, pero sobre todo cuando el paciente sufre un deterioro de su situación funcional. Puede ser porque la enfermedad cardiológica ha ido evolucionando o porque aparecen otras enfermedades concomitantes que hacen que la situación funcional del paciente haya cambiado y estamos en otra situación. Entonces, en este caso, para poder contribuir a un proceso de morir sin sufrimiento, podemos tener que decidir el desactivar esos tratamientos de descargas eléctricas. Se sabe que más de un 30% de pacientes en fases terminales de vida pueden recibir tratamientos de descargas eléctricas que ocasionan un intenso sufrimiento y que no debemos subestimar lo que esto puede suponer en una situación de agonía. Cuando el tiempo de supervivencia de un paciente no está determinado por la muerte súbita, sino por su propia enfermedad que ha ido evolucionando, el desactivar el DAI, que evitaría la muerte súbita del paciente, es legal y éticamente correcto, no pretende reducir el tiempo de vida, ni es una forma de eutanasia, ni un suicidio asistido, sino que es una limitación de esfuerzos terapéuticos, es decir, es primar el confort. No implica la muerte inmediata del paciente, puesto que él va a seguir la vida que tuviera en ese momento, simplemente no va a funcionar el aparato en caso de que tenga una arritmia maligna, arritmia ventricular. No requiere la retirada quirúrgica del aparato, esto se puede apagar con el programador y no provoca ningún dolor ni ninguna incomodidad. Esto es un poco para que sepamos de qué cifras estamos hablando. El número de implantes de DAI en la OSI Araba en los últimos años, ya veis cómo es un aumento progresivo, quitando el año de la pandemia. Y, por ejemplo, en el año 2022, pues como suele ser más frecuente, la indicación más frecuente es la miocardiopatía isquémica, es decir, pacientes que han sufrido un infarto. Y veis que la mayoría son el primo implante, pero también hay un tanto por ciento de recambios del generador de la pila que se acaba con el tiempo y que a veces hay que cambiarla. Veis que hay pacientes en edades muy jóvenes también, de tal manera que estos pacientes que llevan el desfibrilador se pueden seguir con un seguimiento remoto en domicilio con unos dispositivos que tienen en casa y a día de hoy en la OSI Araba hacemos el seguimiento remoto de 430 portadores de DAI. Cuando nos planteamos cómo afrontar en nuestra OSI el desactivar estas terapias en el final de vida, lo primero que hicimos es revisar lo que había en la bibliografía, tanto española como sobre todo europea, de geriatría, de cardiología, de estimulación, de medicina paliativa. Y creamos el grupo de trabajo del OSI Araba, creado por personal médico y enfermería, del servicio de cardiología, fundamentalmente las unidades de estimulación y la unidad de insuficiencia cardíaca, y también la unidad de medicina paliativa.
El objetivo, evitar choques eléctricos en pacientes en situación de final de vida, es decir, ayudar a morir sin sufrimiento. Lo afrontamos como un enfoque multidisciplinar, integrador y enfocado sobre todo al paciente y a su familia. Intentamos desarrollar una comunicación proactiva, el tomar decisiones que no fueran urgentes en las últimas horas, que fueran consensuadas, apoyando al paciente, a su familia, teniendo conversaciones sobre final de vida para que fuera una atención más humana y de calidad. Y creamos el protocolo de actuación que hemos implantado en la OSI Araba. Básicamente es, cuando un paciente está en una situación de final de vida, estar atentos a darnos cuenta de que estamos en otro momento y que probablemente ha llegado el momento de limitar los tratamientos. En ese momento, el equipo médico inicia esta comunicación proactiva que he comentado y ayudamos al paciente y a la familia a tomar la decisión. Hace falta tiempo, claridad en las explicaciones, que sea entre todos, cardiólogos, médicos de atención primaria, los paliativistas, enfermería, y que esto es en el contexto de otras medidas paliativas y que no implica retirar necesariamente otro tipo de tratamientos. Es una evaluación continua. Esto puede ser que en un momento el paciente esté en una situación y a lo largo del tiempo cambie la situación y hay que estar atentos a ello. En el año 2022 os presentamos los datos. Hubo 21 fallecidos portadores de DAI. Ya veis que hay hasta pacientes que realmente algunos son jóvenes. Y las causas del fallecimiento, en 11 de ellos fue progresión de la enfermedad cardiológica que tenían. También hubo 3 casos de muerte súbita cardíaca, 2 sufrieron múltiples descargas en el domicilio y de otro caso no tenemos datos porque fue en la calle, no fue presenciada, tampoco hubo autopsia y no tenemos datos. Hubo 2 pacientes que fallecieron de neoplasia, 3 casos de enfermedades neurodegenerativas, Steiner y ELA, y 2 eventos agudos, uno por neumonía COVID y otra paciente por una rotura aórtica. Bueno, pues de estos 21 fallecidos, en 10 pacientes no se había contemplado ninguna medida extraordinaria respecto al DAI, pero en 10 de ellos sí que se habían tomado decisiones para entonces. La mayor parte eran pacientes que tenían enfermedad cardíaca, de tal manera que en 8 de ellos se desactivaron las terapias y en 2 de ellas se hizo el uso del imán. El imán es como una desactivación en un momento puntual. Un caso era porque fue un fin de semana y no dio tiempo a tomar otra decisión y el otro caso por decisión del paciente. Hubo un paciente que se habló de esto detenidamente, pero de forma repetida rechazó expresamente tanto la desactivación definitiva como el imán y es uno de los pacientes que tuvo una muerte en un contexto de tormenta rítmica, es decir, de descargas continuadas del desfibrilador. Así como conclusión, podemos decir que en la OSI Araba, en el año 2022, el abordaje protocolizado para desactivar las terapias del DAI en personas en situación de final de vida permitió que en el 50% de nuestros pacientes fallecidos se tomaran medidas consensuadas para ofrecer una atención más humana, de calidad y lograr un final de vida digno y exento de mayor sufrimiento. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Patricia, también por esta buena práctica. Vamos con la cuarta de las seleccionadas para la jornada de hoy. La han presentado y defendido Maite Esteban, Ainara Arana y Virginia Arnaiz, de la OSI Barrualde de Galdakao. Salvo error por mi parte, será Virginia quien la presente. Plan Integral de Humanización de la UCI. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Virginia Arnaiz, soy médico intensivista, trabajo en la UCI del Hospital de Galdakao y junto con Maite Esteban y Ainara Arana formo parte del grupo de humanización de la unidad. Queremos presentaros el plan integral que hemos llevado a cabo y que seguimos llevando a cabo de humanización en la UCI de nuestro centro, de nuestro hospital.
Y para empezar, me vais a permitir que establezca una comparativa entre lo que han supuesto estos 40 años para Osakidetza y para las UCIs. Osakidetza lleva 40 años ofreciendo salud pública y en estos 40 años, como hemos visto y como se ha comentado a lo largo de la mañana, los objetivos de sus trabajadores han ido cambiando en función de las necesidades que han ido surgiendo, desde la creación de nuevos centros de salud, creación de hospitales, formación del personal, etcétera, todo lo que hemos estado escuchando esta mañana. Hasta lo más reciente, que son nuevos retos transversales que nos afectan a todos los servicios, a todos los trabajadores, como son la seguridad del paciente, como es la digitalización y como es la humanización. Y esto mismo ha pasado en las UCIs. Desde la creación de las UCIs de hace 40 años, que nada tienen que ver con lo actual, salas, pabellones corridos, con una monitorización pues, que hoy nos parecería increíble, ¿no? Con unos ratios de enfermería pues, de aquella época, hasta la transformación actual, en donde hay una intensa tecnificación increíble, impensable hace años, ¿no? Todo esto ha llevado a una disminución importante de la mortalidad que hace que nos planteemos esos mismos retos transversales como la seguridad del paciente, la digitalización y la humanización. Y ahí, en la humanización, es donde se encuadra el plan que vamos a comentar y al que hace referencia la línea 3 del Plan Estratégico de Osakidetza. Bien, pues el proyecto de humanización de la UCI nace de un proceso de maduración progresiva de nuestros deseos. No se nos ocurrió a nosotras, era algo que estaba en el ambiente y decidimos hacer algo, ¿no? En 2018 formamos el primer grupo de humanización de la OSI, un equipo multidisciplinar, y también en 2018 presentamos el primer plan de humanización de la OSI, que lo presentamos al servicio y a la dirección. Hicimos un estudio DAFO en donde pues vimos cuáles podían ser nuestras debilidades, por ejemplo, el desgaste profesional, algunas de nuestras fortalezas, por ejemplo, el carácter estratégico que estaba tomando la humanización, amenazas, la tecnificación y la informatización, por ejemplo, por encima de la humanización, y oportunidades, pues aprovechar el reconocimiento por parte de la sociedad civil. Con todo esto, vimos que íbamos a necesitar que alguien nos ayudara y un proceso de certificación nos pareció una buena opción. Había nacido en 2014 Proyecto UCI, una organización que se encarga de humanizar la asistencia en los cuidados intensivos, servir de foro y de discusión sobre la humanización y que se encarga también de formación. Contactamos con ellos, el plan de certificación fue aceptado por la dirección del hospital y iniciamos el proyecto de humanización de nuestra asistencia. Bien, pues el plan integral de humanización consta de 160 medidas divididas en 7 líneas estratégicas. Es un plan integral, es decir, no son medidas aisladas, sino que están todas ellas interrelacionadas y es multidisciplinar. Como digo, consta de 7 líneas. La primera de ellas es UCI de puertas abiertas, presencia y participación de los familiares en los cuidados. Y aquí hablamos de cambios como, por ejemplo, la flexibilización de los horarios de visita de UCI. Pasamos de 3 horas a 7 horas en la actualidad, pero no solamente esto, sino una adecuación a las necesidades individuales de cada familiar y de cada paciente. Creamos unas guías de información a los familiares, una guía práctica, pues con aspectos como horarios de visitas, teléfonos de contacto, etcétera, y luego una guía para informar a las familias de qué es lo que tiene el paciente alrededor. Se le informa pues, de lo que es un hemofiltro, de lo que es un respirador, en fin, aspectos, cuestiones que desconocen y que creemos que les puede ser de ayuda. Tenemos en cuenta el acompañamiento y la participación de las familias en la asistencia al paciente y hacemos una valoración de necesidades psicológicas. La segunda línea del plan habla de comunicación y comunicación con los 3 componentes, ¿no? Con el paciente, daros cuenta de que en la UCI los pacientes están
muchas veces intubados o recién traqueotomizados, y la comunicación con ellos es dificultosa. Hemos intentado protocolizar esta asistencia y tener en cuenta también los problemas que se generan a posteriori de deglución y de fonación. Con la familia hemos protocolizado la información a la familia dentro del box, en lugar de en una sala aparte del paciente, para no ocultar información. Si la familia lo desea, se puede llevar a cabo también la información en un despacho, pero habitualmente informamos en el box. Y luego la comunicación interprofesional. Hemos tratado también de protocolizar ese traspaso de información tan importante, pues, para evitar errores entre los distintos sectores de la unidad. La tercera línea habla del bienestar del paciente y nos podemos preguntar cómo en una situación como esta, en donde al paciente prácticamente ni se le ve, porque probablemente esté con una sedación profunda, conectado a ventilación mecánica, ¿cómo nos podemos ocupar aquí del bienestar del paciente? Pues desde el principio, desde el momento de mayor gravedad, preocupándonos de tener un buen protocolo de sedación, analgesia y delirio. En el siguiente momento de la atención sanitaria, en el que el paciente ha salido de ese momento de mayor gravedad, preocupándonos de una movilización precoz, de tener un fisioterapeuta en la unidad, que es algo que hemos conseguido a raíz de la pandemia, y que ayude a hacer fisioterapia motora y respiratoria a todos los pacientes que lo necesiten. Y en una fase posterior en la que la situación de gravedad del paciente sea menor, atender al bienestar psicológico de los pacientes. Hemos hecho un protocolo de paseos que curan, utilizamos medios de entretenimiento que antes no teníamos y promocionamos la autonomía del paciente. Y, por ejemplo, aquí tenemos una paciente que estuvo ingresada durante 7 meses en la unidad de cuidados intensivos, diagnosticada de un síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, pues yo creo que los paseos que hacíamos de vez en cuando las condiciones lo permitían, pues eran bien recibidos. La línea 4 hace referencia a los cuidados al profesional. Hemos hecho una valoración del burnout y volveremos a hacerla. Hemos conseguido un crecimiento en la plantilla de enfermería, ha mejorado el ratio de enfermería en la unidad e intentamos hacer apoyo en la gestión del estrés. Otro de los aspectos es el síndrome post-UCI. Los pacientes que han estado durante un periodo prolongado de tiempo en la unidad de cuidados intensivos o que han estado con ciertos criterios de gravedad salen de la unidad muchas veces con alteraciones funcionales, con alteraciones cognitivas y con alteraciones psicológicas importantes. Lo fundamental es la prevención. Para ello es clave la utilización de protocolos adecuados de analgesia, sedación, delirio, utilizar escalas clínicas, hacer fisioterapia y movilización precoz, pero también hemos visto que sería muy interesante seguir a estos pacientes a posteriori y cubrir las necesidades que ellos presenten. Para eso estamos iniciando una consulta sobre este síndrome que está empezando este mes. La sexta línea son los cuidados al final de la vida. Hemos intentado protocolizar estos cuidados, atendiendo tanto al paciente como a la familia, la importancia que hemos dado también al consenso y al registro de las decisiones médicas, la limitación del esfuerzo terapéutico, la orden de no intentar reanimación, el registro de las voluntades anticipadas y la planificación compartida. Y, por último, la séptima línea es la que habla de infraestructura humanizada. Partíamos de una buena situación porque la UCI en la que trabajamos tiene boxes individuales, tiene entrada de luz natural, entonces en ese sentido partíamos de una buena base, pero además se han tomado otras medidas, como por ejemplo que haya una televisión en cada box. El paciente no siempre está con sedación profunda. El poder utilizar cualquier dispositivo móvil con una normativa, el sistema de renovación de aire, los ordenadores que existen para seguir al paciente en cada box, etc. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues en junio de 2022 nos pasó una auditoría a AENOR
en donde bueno, pues nos certificaron como una UCI humanizada, ¿no? Cumplíamos casi el 90% del total de las buenas prácticas y en septiembre del 22 nos otorgaron un nivel avanzado en la certificación en buenas prácticas en humanización. Nos han otorgado en 2022 el premio Best in Class al mejor proyecto nacional de humanización. Y hemos realizado y publicado estudios sobre el burnout y sobre la viabilidad y la ampliación del horario de visitas en nuestra unidad, en los distintos congresos nacionales. Y hemos comunicado nuestra experiencia en centros que desean mejorar en el aspecto de la humanización en Mendaro, en Vitoria, y hemos presentado también estos datos en el Congreso Internacional de Humanización y en los congresos nacionales de este año de la SEIUC y de la SEMICIUC. ¿Y cuáles son nuestros próximos proyectos? En primer lugar, nos reacreditamos como una UCI humanizada en 2024. Hemos empezado este mes con el tema de la consulta PICS. Estamos haciendo también una programación para crear una escuela de familias y ampliar la formación, ¿no? Formación en todos los aspectos de humanización, en habilidades técnicas y no técnicas, e intentar aprovecharnos del recurso de la simulación en cuanto podamos. Y, por supuesto, como el mayor proyecto, no dejar de pensar en la persona, en los profesionales, en la familia y en el paciente. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker. Bosgarren praktika ezagutuko dugu jarraian, eta Osi Uribetik dator, ya conocen el orden y ya se acerca, Iker Letamendi, que nos va a presentar el sistema de gestión del riesgo de roturas de stock de material sanitario. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion, donori, eskerrik asko. Bueno, vengo en representación de un grupo de trabajo de la OSI Uribe que ha desarrollado esta iniciativa, ¿vale? Por poner un poco en contexto, porque vamos a cambiar un poco de ámbito, ¿qué ocurriría en un momento dado cuando una organización no puede proporcionar un producto indispensable para las necesidades del servicio o de una unidad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pretende ayudar a resolver y planificar la iniciativa que hemos desarrollado. Entonces, bueno, ¿qué es una rotura de stock? Bueno, una rotura de stock es una situación cuando una organización pues, no puede proporcionar un producto, como he dicho, a un servicio o una unidad. Es decir, imaginaros que hace falta bisturís para el quirófano y no hay y no se les espera. Pues esa es la situación. ¿Cómo lo hemos trabajado? Bueno, pues hemos identificado un riesgo de desabastecimiento. ¿Y cuál ha sido ese? Lo hemos definido como un periodo de una semana desde que se hace un pedido a un proveedor de un material y este no ha sido recibido, no ha sido recepcionado. ¿Vale? Entonces, para ello empezamos a organizar este sistema. Este sistema persigue dos objetivos. Por un lado, el que hemos comentado, el de disminuir el riesgo de una rotura de stock o un desabastecimiento. Y, por otro lado, importante también mejorar la eficiencia. Trabajar menos, pero trabajar mejor. Enfocar un poco a aquellos productos que pueden generar mayor impacto en la organización. Entonces, ¿cómo hemos configurado este sistema de gestión que en su día empezó como una herramienta y ha ido un poco desarrollándose? Pues lo configuramos a través de 4 elementos que hemos entendido que son claves, ¿no? Por un lado, la identificación de esos materiales sanitarios que queremos tener controlados o analizados. Por otro lado, incorporando un sistema de alertas, un procedimiento de resolución de incidencias y el sistema de información, es decir, cómo queremos visualizar la información que nos da este sistema, ¿vale? Lo que le pedimos. Entonces, al ser un sistema con varios elementos, se puede jugar con todos ellos, ¿vale? Hay opciones varias. Planteamientos, por ejemplo, trabajar solo con materiales sanitarios o solo los críticos, que identificaremos como críticos, y con un procedimiento de resolución. O no identificar críticos, coger todos los materiales sanitarios y le establecemos un sistema de alertas, un procedimiento de resolución y lo vemos en el sistema de información. O simplemente, sin criterios de alertas, o sea, sacaríamos la foto de
los productos que están desabastecidos y es lo que nos daría el sistema de información, ¿vale? Entonces, nosotros hemos optado a través de un grupo colaborativo en el que han participado varias áreas diferentes, suministros, compras, almacén, contratación, recursos materiales, y al final también tuvimos la oportunidad y la suerte de contar con una persona de la Subdirección de Informática y Sistemas de Información que nos ha ayudado a dar un pasito adelante además con ello. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos que hemos mencionado? Por un lado, la identificación de los materiales a los que queremos hacer seguimiento, ¿vale? Nosotros hemos categorizado 2 tipos, los críticos y los no críticos, y en su día definimos 242 materiales que son críticos, que su ausencia podría llegar a paralizar la actividad del hospital en este caso. ¿Qué mecanismos de cobertura o de defensa establecimos? Bueno, nosotros optamos en su día, porque encontramos un hueco, o se nos cedió un hueco, de aumentar el stock disponible de ciertos materiales, de esos críticos, por 2 meses. Y diréis, bueno, ¿cómo que esos 2 meses? Bueno, pues esos 2 meses son un índice de cobertura, un índice que establecimos para desarrollar el sistema de alertas. Este sistema de alertas tiene un índice de cobertura y este índice de cobertura muestra para cuánto tiempo tendríamos disponibilidad de estos materiales, ¿vale? Además, le hemos dotado de un sistema de alertas con diferentes umbrales de cobertura, ¿vale? Aquellos materiales críticos nos saltaría la alarma ya cuando nos falta o cuando vemos que el desabastecimiento se podría dar al de 1 mes, y para los no críticos, por ejemplo, pues al de 15 días. Nosotros así lo hemos configurado. Tercera sería el procedimiento de resolución de incidencias. Una vez definidos estos elementos, podríamos enfocarnos primero en los materiales que hemos definido como críticos y luego el resto no críticos. Además, como los hemos categorizado en función del riesgo que tienen, en función del semáforo, rojo, amarillo, verde, pues también podríamos enfocar los problemas que deriven de ellos en función del color que tienen. Y luego, además, posteriormente hemos podido desarrollarlo introduciendo más inputs al sistema, es decir, materiales alternativos que hemos identificado para aquellos materiales que son, por ejemplo, los críticos, aunque los podemos identificar para todos, materiales sustitutivos que nos podrían servir en un momento dado. Y además tenemos un campo donde podemos registrar todas las conversaciones que hemos ido manteniendo con los proveedores durante esta situación en la que no se nos está suministrando un producto. Y por último, el sistema de información es cómo queremos que se refleje toda la información que hemos ido trabajando, ¿no? Esto nos permitiría de un vistazo evaluar cuál es la situación y además, por otro lado, pues analizar los comportamientos. Podemos ver si se trata de un problema solo en unos productos determinados, independientes, o vemos que es una gama de productos y además de un proveedor en concreto. Bueno, pues es lo que nos ha permitido el sistema de información. Entonces, el resultado inicial fue este. Hemos metido los 4 elementos en el sistema y tenemos la foto. Estos son los pedidos pendientes de recibir que teníamos en un momento dado y ya vemos la diferenciación de aquellos que son los críticos y los no críticos. Y además de diferenciar por críticos o no críticos, hemos conseguido diferenciarlos en función del color, es decir, aquellos por los que menos disponibilidad había estaban en rojo, lo establecimos en críticos para menos de 30 días, entre 30 y 60 días en color naranja y más de 60 días en verde. ¿Vale? Entonces, estos serían los resultados. Cuando empezamos con todo esto, en el 2022, identificamos de todos los materiales críticos, teníamos 12 en riesgo serio de rotura, bueno, teníamos en rotura de stock y 7 que estaban ahí a puntito. Posteriormente, al haber aplicado el sistema, llegamos a la situación de tener ninguno en la zona roja y 1 en la zona ámbar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Hemos llegado a disminuir el riesgo, mejor planificado, de desabastecimiento. Y, por otro lado, hemos mejorado en la eficiencia. Al final, la foto en negro sería la misma foto de la derecha, pero sin aplicar el sistema. Es decir, si no hubiéramos hecho nada, tendríamos un listado completo de materiales que no han sido suministrados, pero en cambio ahora tenemos un listado en el que diferenciamos cuáles de estos materiales son los críticos, cuáles no son los críticos y además en cuáles tenemos que poner el ojo primero, ¿no? En los rojos. De tal manera que a los verdes no tenemos por qué empezar procesos de reclamación a proveedores, nos centramos en los rojos y los demás los tenemos identificados y controlados. Entonces, en resumen, ¿cuáles han sido los resultados? Pues por un lado, la disminución del riesgo de desabastecimiento, una eficiencia, dar mejor respuesta a lo que hay que dar y no trabajar en lo que no tenemos que trabajar,
poder planificar mejor ciertas situaciones sobrevenidas y, por último, bueno, pues, identificar los tipos de materiales y proveedores que están en riesgo de desabastecimiento. ¿Vale? El siguiente paso, y el que hemos tenido mucha suerte, ha sido el de poder sistematizar e informatizarlo en la herramienta que utilizamos, que es SAP en nuestro caso. ¿Vale? Esto nos ha conllevado que todo esto sea mucho más ágil. Hasta ahora lo hacíamos a través de varios Exceles, o sea, toda la información estaba en SAP, lo que teníamos que es extraerla, cruzar toda la información y explotarla. Ahora lo tenemos a golpe de clic, mucho más ágil, está ya disponible en producción en SAP, está disponible para todos aquí de hecha, entonces podemos compartir muchísima información, lo que nos permite trabajar en red y dar respuestas en red también. ¿Vale? La imagen de todo esto, eso esta es la transacción, ¿vale? Aquí se incluye todo. Por un lado, el sistema de alertas, el semaforito en la primera columna, pues en rojo, amarillo, verde. Estos son los materiales que están pendientes de recibir, con las anotaciones registradas de las conversaciones mantenidas con los proveedores y, además, en la columna de la derecha hemos identificado cuáles serían los materiales alternativos, sustitutivos, que podríamos utilizar en este caso. Imaginaos que compartimos todo esto, todas las organizaciones en Osakidetza. O sea, que podríamos ver cada organización qué material que ha identificado como crítico, qué material ha identificado como alternativo. Pues bueno, esta es un poco la potencialidad que tendría el haberlo informatizado y hacerlo en automático. Y por finalizar, bueno, pues eso es. Esto nos ha conllevado a empezar de una situación en la que íbamos dando respuesta pues caso a caso. Al final teníamos un archivo, el archivo que estaba en negro, un montón de pedidos pendientes de recibir, pues empezamos a llamar a los proveedores como locos. Bueno, ahora lo podemos hacer de una manera más organizada, podemos priorizarlo y podemos compartir esa información. Todo esto que nos permite también, pues planificar mejor futuras eventualidades, ¿no? Imaginaos que eso, pues otra pandemia o una catástrofe natural, pues bueno, que surja la necesidad de una demanda, un pico de demanda de productos críticos. Pues bueno, esto nos permitiría enfocar mejor un poco cómo dar respuesta a las necesidades que tendríamos que dar, ¿vale? Y nada, pues agradecer a todos esto y gracias. Bye. Y bueno, como tuvimos la oportunidad de presentarlo en la jornada de buenas prácticas en Cruces, bueno, nosotros lo iniciamos como una herramienta de respuesta propia a la organización. Al ser elegido para el evento, bueno, pues seguimos trabajando en ello con un nuevo enfoque y al final, bueno, como hoy estamos aquí también, hemos seguido trabajando en ello y hemos tenido la suerte de poder pasarla informáticamente a SAP y a ponerlo disponible para todas las organizaciones. Así que, bueno, es que ricasco también por esa parte. Que ricasco. Eskerrik asko Iker, eta orain azken praktika onarekin gatoz. Inés Gallego Camilla, de OSI Ezkerraldea en Carterra y Cruces, nos presenta la estrategia de incorporación de la experiencia de pacientes y familias en la mejora de los procesos asistenciales. Inés. Bueno, eguerdion guztioi eta eskerrik asko Osakidetza aukeragatik. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias Osakidetza por darnos la oportunidad de poder compartir con todos vosotros y vosotras esta experiencia que llevamos, bueno, que ya lleva un camino recorrido, que es la implementación de la estrategia de incorporar la experiencia de paciente de pacientes y familias en la mejora de procesos asistenciales. Dicen que el 85% de nuestras decisiones se basan en emociones. Fijaros, es importante conocer qué emociones tienen las personas a las que atendemos, ¿no? Y la única manera de saber es preguntando, ¿no? Y de eso trata un poco la experiencia que queremos trasladar. La experiencia de paciente, la metodología de experiencia de paciente viene de muchas disciplinas, de la psicología, de la sociología, del service design y del design thinking. Y es verdad que ahora lo escuchamos mucho, pero cuando empezamos con esto había muy poquita experiencia. Pero sí que cada vez hay más publicaciones que hablan de la importancia que tiene incorporar la experiencia de paciente en el rediseño y en la asistencia, ¿no? Tiene impacto en adherencia, tiene impacto en educación, tiene impacto en seguridad y tiene mucho impacto también en reputación de las organizaciones, ¿no? En este caso de Osakidetza.
¿Qué es la experiencia? Pues la experiencia no deja de ser el conjunto de situaciones, de momentos, de puntos de interacción vividas y sentidas. Si hablamos de vivir y de sentir, hablamos precisamente de emoción, ¿no? En nuestro caso, este enfoque lo llevamos incorporado desde hace tiempo, desde el 2013. Empezamos en su momento con una conexión improbable en pediatría, por aquí está nuestra compañera en pediatría, y ahí empezamos a conectar con las familias y con pacientes, ¿no? Y nos abrimos un melón que yo creo que nos ha dado buenos frutos. En el 2016, cuando empezamos con la estrategia Valor, tuvimos un punto de inflexión y la realidad es que esta metodología la estamos incorporando en prácticamente todos los inicios de diseño y de rediseño de procesos asistenciales, ¿no? Nos da resultados, nos está ayudando a conocer lo que pacientes y familias sienten y necesitan, y nos está ayudando también a diseñar el modelo de humanización que tenemos, ¿no? El modelo de humanización OSI Escarralden Carterri Cruces Surekin, ¿no? Es una metodología que ya la tenemos bastante consolidada y que ha requerido de un aprendizaje interno por parte de las profesionales y de los profesionales de nuestra organización, no solo desde un punto de vista técnico, sino también de saber cómo aplicar esa metodología dentro en el cambio de procesos, ¿eh? No solo es escuchar, sino sobre todo actuar. Como decía, son instrumentos que vienen de otras disciplinas. Utilizamos la observación, como el Service Safari, o utilizamos talleres en los que juntamos a personas que atendemos y nos hablan de su proceso asistencial y de qué emociones tienen en ese proceso asistencial. El ejemplo que tenemos es el que os presento aquí, es de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que hacemos con estas personas cuando nos juntamos con ellas es mapear el proceso y nos van contando cuáles son los puntos de interacción en la asistencia. Son momentos, ahí aparece en la... No soy capaz de... Bueno, aparece en la línea que veis en la curva, ahí aparece la parte emocional, los puntos de interacción, y son como el mapa de minas emocional del proceso, ¿no? En el ámbito de la seguridad estamos acostumbrados a hablar de eventos centinela, pues a veces salen eventos centinela vinculados a la experiencia de paciente. Y tirar de ese hilo nos ayuda a ver si igual hay algo que tenemos que cambiar o rediseñar de cómo estamos haciendo las cosas. Tan importante es preguntar y escuchar como actuar. Si no actuamos no sirve para nada, y esto lo hacemos con equipos de proceso. Hay que escuchar y luego juntarnos con los y las profesionales y revisar y rediseñar ese proceso, ¿no? Este es el mismo ejemplo, el de inflamatoria digestiva crónica, en la que con lo que nos habían dicho las pacientes y los pacientes y el equipo de profesionales se rediseñaba la asistencia, ¿no? Se rediseñaba el proceso. ¿Qué tipo de mejoras ha salido? La compañera de Galdakao hablaba de la comunicación, y es que cuando abres el tema de la experiencia, lo primero que te hablan es de comunicación. Las personas que atendemos pues necesitan saber cuál va a ser el recorrido por el que van a pasar. Necesitamos saberlo cuando vamos a coger un avión, queremos saber qué ruta vamos a seguir, pues imaginaros cuando nos vamos a poner en manos de la asistencia, ¿no? Y eso es precisamente uno de los ámbitos en los que más hemos trabajado, ¿no? En elaborar contenido para pacientes de manera digital y también en analógico, el papel también, pero hay mucho trabajo aquí detrás de generar contenido que sea útil para pacientes. También han salido muchas áreas de mejora de esta escucha activa vinculado a la digitalización, pues al uso de la atención asíncrona, por ejemplo, con Carpeta Salud, o a la recogida de las encuestas de calidad de vida a través de los denominados PROM en la Carpeta Salud, en determinados grupos poblacionales o patologías, ¿no? En la estrategia de valor. Y, por supuesto, en cambios de protocolos asistenciales, pues desde la atención a la diversidad o cómo comunicar el alta hospitalaria, ¿no? El lenguaje hace comportamiento, pero el espacio también puede hacer comportamiento. Y cuando incorporamos cambios en el diseño de espacios, no pensamos solo en espacios más atractivos, sino también en que puedan funcionalmente tener otras utilidades, ¿no? Y eso también es algo de lo que hemos aprendido y lo que hemos implantado en la organización. Y muchas de las cosas que hacemos necesitamos de agentes externos. Tenemos muchos agentes externos sociales que quieren colaborar y estamos abiertos a colaborar de una manera ordenada y con acuerdos cerrados, ¿no? Son ejemplos de los que traemos aquí que tienen que ver sobre todo con la humanización.
Desde el primer taller que hicimos en el 2013, pues hemos dado voz a personas, a más de 214 pacientes y familias, y algo muy importante es que damos respuesta. No solo les preguntamos, sino que les solemos, en los talleres en los que les invitamos, luego al de un tiempo, porque las mejoras llevan su tiempo, les damos feedback de que hemos puesto en marcha y de que les hemos escuchado y de que hemos hecho acciones de mejora. Y eso es importante también trasladar. ¿Qué aprendizajes? Bueno, pues son herramientas, las herramientas de experiencia de paciente que vienen de otras disciplinas, como decía antes, creemos que ayudan a la transformación en torno al valor, a la atención centrada en la persona. Es un cambio de paradigma y requiere de nuevos enfoques y también de saber escuchar y de saber actuar. No es solamente la técnica, sino también las organizaciones tienen que estar preparadas para incorporar esta voz y hacer estos cambios, ¿no? El reto es aprender a escuchar a los y los pacientes y las pacientes y también a los profesionales. Y nos quedamos con esta frase que nos gusta mucho, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Y de eso se trata cuando hablamos de experiencia de paciente. Eskerrik asko. Mila esker, hauetxek aurten nabarmendutako praktikak gogoratu, ehundik gora izan dira, guztira aurkeztu direnak, 36 praktiken galbaea egin genuen ekainean, eta gaurko ekitaldi berezi honetarako 6 ekarri ditugu. Ya sabemos que el reconocimiento está en el día a día, está en ver esta práctica, en ver estas ideas y el resultado de este trabajo mejorando nuestra tarea, pero también en el día de hoy hay un pequeño reconocimiento para estas 6 buenas prácticas. En primer lugar, voy a pedir que nuevamente me acompañe en el escenario la directora Rosa. Hoy tocaba subir y bajar escaleras y le va a acompañar para hacer la entrega de estos diplomas el Víctor Bustamante, director de Asistencia Sanitaria. Nos acompañéis, por favor, eskerrik asko. Y ahora sí voy a pedir también a las personas que han presentado estas prácticas que se vayan acercando para recoger su reconocimiento. En este caso es un diploma que van a hacer entrega seguidamente desde la dirección, Rosa y Víctor. El primero de los diplomas lo va a recoger, y aprovecho y recuerdo las buenas prácticas para que no se nos olviden, nos lo va a recoger Leire García Fernández de la Red de Salud Mental de Vizcaya, que nos ha hablado de la difusión de los riesgos del consumo de cannabis. Eskerrik asko, Leire. Desde OSI Donostia Aldea y Oncológico, Camino del Río, atención continuada en pacientes de cáncer. Eskerrik asko, Camino. La tercera práctica, desactivación de terapias de desfibrilador. Es tan difícil como me parece a mí, sí. Desfibrilador automático implantable en personas en situación de final de vida. Eskerrik asko. La cuarta práctica, Plan Integral de Humanización de la UCI con Virginia Arnaiz. Aprovecho y vuelvo a mencionar a sus compañeras también, Maite Esteban y Ainara Arana, de la OSI Barrualde de Galdakao. Iker Letamendi, OSI Uribe, el Sistema de Gestión del Riesgo de Roturas del Stock de Material Sanitario. Eta azkena, estrategia de incorporación de la experiencia de pacientes y familias en la mejora de los procesos asistenciales con Inés Gallego Camiña de la OSI Ezkerraldea en Carterri Cruces. Eskerrik asko guztiei, esan bezala asko izan dira jorratu diren praktika honak. Hoietatik batzuk, gutxi batzuk, heldu dira honantza, zatozte, nahi baldin baduzue osoko argazkia izateko, hortxe zaudete, osondo. Como siempre,
son los compañeros de los gráficos los que mandan, ¿eh? Los demás intentamos estar a la altura y nunca lo conseguimos. Eskerrik asko, ze argazki honek gogoraraziko dizue, ez bakarrik zuen praktika onak izan duen bidea, que esa práctica se presentó un día, sin lugar a dudas, especial. Esto no va a volver a ocurrir. Puede ser que presentéis más prácticas, pero no lo haréis el día en el que estamos celebrando el 40 aniversario de Osakidetza. Eskerrik asko eta txalo handi bat denentzat. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Mila esker, bai? Eta orain Rosa geldituko da gurekin, izan ere, amaierara iristen ari gara. Gaurko egun bereziaren amaiera isteko, edo ia isteko, zuzendari nagusiak hitz egingo digu. Eskerrik asko. Danori, lehen eta behin eskerrik asko hemeneagatik amaiera arte. Pasado, presente y futuro. Estas son 3 palabras que resumen la celebración de lo que ha sido este 40 aniversario de Osakidetza. Hemos recordado y reconocido el pasado y a sus protagonistas, sin los cuales Osakidetza no sería la organización que soy, no prestaría los servicios que hoy presta y no tendría el reconocimiento que hoy tiene. La ciudadanía sabe que cuando realmente nos necesita, estamos ahí. Es mucho lo que la sociedad espera de nosotras y de nosotros. En la misma medida que hemos ido mejorando en nuestra capacidad de diagnóstico, de respuesta asistencial, de cuidados, en la misma medida ha ido creciendo la expectativa de la ciudadanía con respecto a lo que esperan de nuestros servicios. Está en nuestra mano seguir cumpliendo esa expectativa. Y no va a ser un reto fácil. Los 5 pilares sobre los que sostenemos el sistema, como lo habréis oído decir a la Sailburu, son el presupuesto, la cartera de servicios, el personal, las infraestructuras y la investigación y la innovación. Nos estamos aplicando en todos ellos, porque el objetivo prioritario de Osakidetza, desde el comienzo de su historia, ha sido garantizar a todas las personas un sistema sanitario público, universal y de calidad, un logro colectivo y de toda la sociedad vasca. No voy a detenerme en la historia. Osakidetza nació con vocación de servicio universal, es decir, de asistir a todos por igual como un derecho inherente a la persona, sin mirar tal y como se hablaba en aquel entonces a las cotizaciones de la Seguridad Social. Nuestro proyecto era dotar a la población de un sistema de protección de la salud universal, solidario, equitativo y de calidad. Tampoco me voy a detener en la pandemia. Nuestro encargo es el futuro. Y el futuro arranca con el Plan Estratégico de Osakidetza 2023-2025, con el que deseamos reflejar y transmitir las directrices y las acciones a desarrollar para alcanzar las aspiraciones señaladas en el marco estratégico de las políticas de salud de la 12ª legislatura y el Plan de Salud 2030. Este Plan Estratégico de Osakidetza pretende profundizar y avanzar en las dimensiones que venimos trabajando desde hace muchos años. La promoción de la salud, la atención integrada y personalizada, la accesibilidad, la calidad asistencial y el compromiso con la seguridad, la efectividad y la eficiencia y, por supuesto, la mejora continua. Todos ellos siguen siendo los objetivos que marcan el trabajo diario, sin olvidar que los nuevos tiempos nos orientan a otros desafíos cada vez más presentes y en escenarios cambiantes y exigentes. La innovación e investigación, las nuevas tecnologías, la participación de la ciudadanía o cómo dar respuesta a la necesidad de profesionales en un escenario de envejecimiento de la plantilla de Osakidetza son algunos ejemplos. Hoy Osakidetza cumple 40 años de historia y afronta este momento desde el manifiesto de sus valores, el conocimiento y la experiencia de sus profesionales para garantizar la atención de las necesidades en salud de la población vasca. Generadora de confianza en la ciudadanía, transformándonos en una organización aún más sostenible, responsable, referente por sus resultados, participativa y reconocida. Por eso, hoy más que nunca, yo, como directora general de Osakidetza, quiero reconocer el trabajo y compromiso de todas las personas que a través de su trabajo diario habéis hecho posible llegar hasta aquí. Y así seguirá siendo para que juntos
podamos relanzar Osakidetza hacia el futuro. Bihotz bihotzetik, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain agur esateragoaz, urrengo 50 urteko epe hori gaur hasten da eza, urrengo 40 ere aipatu dira goizean zehar, gaurtik aurrera, oietxek lantzea dagokizue. Gero mokado bat hartuz jarraitu ahal izango dugu elkarrekin hitz egiten, pero vamos a despedir esta jornada de aniversario y lo vamos a hacer, os decía antes, por todo lo alto. Para recordarnos que en esta casa, en Osakidetza, todo lo que hacemos es el resultado de una visión compartida, que es del trabajo en el que cada cual ocupa su posición y lo hace de manera armónica, que de alguna manera Osakidetza es una realidad coral. Por lo tanto, tendría que decir que es Kantakidetza, que es precisamente el coro de profesionales de la sanidad pública vasca que va a encargarse de despedir el encuentro de hoy. Una agrupación creada en el 2009 que va a dirigir Igor Arroyo. Son profesionales de Osakidetza en todas las disciplinas, tanto en el ámbito hospitalario como en otros ámbitos. Como veis, son muchos y muchas también. Y es una manera de recordarnos que esta realidad, que estos 40 años han sido posibles precisamente porque todas las voces tienen su lugar. Van a encargarse de que cerremos este 40 aniversario recordándonos que hacen falta todos los tonos de voz para que el resultado sea armónico, que necesitamos a todos y a todas para que Osakidetza siga siendo la mejor expresión del cuidado mutuo y solidario en el mejor sentido de la palabra. Por lo tanto, os dejamos con la actuación de Kantakidetza, que ocupan el escenario y discretamente sigo apartándome porque siguen subiendo. Muchísimas gracias. Este no es la labor habitual, pero es una labor que tiene mucho que ver también y que refleja muy bien el espíritu y la manera de entender las cosas. Os decía que son sobre todo profesionales de las comarcas de Donostialdea y de Bidasoa en Guipúzcoa, sobre todo, más de 80 coralistas que van a encargarse de poner este punto de voz coral, armónica y compartida para cerrar el evento, el encuentro de 40 aniversario de Osakidetza. Nire aldetik besterik ez, beste behin ere zorionak esango dizuet, 40 urte bete dituzuelako gaur, eta bereiziki esango dizuet eskerrik asko. Nerea soilik da nerea hotsa, baina badakizue, herritar guztiona ere badela. Beste 40 ez gutxienez izan dedila eta esandakoa bihotz-bihotzetik. Mila esker. Un decore, un amore, un splendore, un ardore, un vigore, un cardore, voce cantate melodica, gaudia lirifica, magnificate in musica, gaudia lirifica, magnificate in musica. Un decore, un amore, un splendore, un ardore, un vigore, un
te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. ¡Ya será! Sangalegua.
agradecimiento a vuestra presencia, nos despedimos. Eskerrik asko. Zuzendaria holtza usten azkena, eta orain jabai, gaurko eguna amaitutzat emango dugu, esan bezala mokado bat hartuko dugu elkarrekin gustoa baldin baduzue, jarraituko dugu hizketan, eta hemendik pasadiren guztien izenean, mila esker benetan eskaini diguzuen arretarengatik. Ondo amaitu eguna, ondo ospatu eta lan on. Eskerrik asko.